Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo de tú a tú en esta ocasión con el amigo Juan Carlos Baruque de Mundo Insólito Radio. Decir de antemano que es una charla, un directo que vamos a hacer improvisado. Hemos hablado un poquillo por WhatsApp y como siempre hablamos 5 minutos, pues hemos dicho directamente vamos a hacer un directo y quien quiera animarse, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Pues muy cansado ya después de todo un día ajetreado de clases, niños, trabajo, casa, comidas, cenas y demás, y charlas y montajes y vídeos y bueno, pues ya sabes, toda la tarea que tenemos a diario. Pues un poco cansado, pero bueno, cuando alguien como tú dice vamos a charlar un rato, hay que buscar tiempo, porque como bien decía una vez una persona, amigos así al uso no somos. Somos conocidos, que es más que, que diferentes, ¿no? O sea, no somos amigos porque no tenemos el trato habitual de que se pueden considerar dos personas amigas, pero cuando una persona como tú, vuelvo a repetir, llama para hacer una pequeña charla como esta, pues evidentemente como si fuera un gran amigo, que es lo que quería decir, que me he liado un poco. Es fruto del cansancio. No, no, pero creo que se ha juntado, creo que se ha entendido perfectamente. Hombre, para mí es un honor, Juan Carlos, porque, a ver, estar siempre escuchando con los años, escuchar siempre a X programas radiofónicos a nivel nacional y que llega un momento que gracias a haber presentado unos libros un servidor, que con el tiempo, al final, pues en vez de, oye Daniel, hablo por ti, oye Daniel, que soy Juan Carlos Baruque de Mundo Insólito Radio, que si quieres estás invitado para hacerte una entrevista para nuestro programa de radio, para el libro que has publicado, etc. Y que vaya pasando el tiempo y al final veas que hay ese contacto, esos amigos virtuales por Claro. el momento, pero vamos, ya tenemos hablado claramente que quedaremos en Valladolid, iremos a algún enclave que nos interese, que nos apasione a ambos. Supuestamente teníamos hablado para ir a ver esa mesnada, esa casa con mucha historia en un pueblo aquí cercano que se llama Olmedo, donde ya estuvimos en su ¿Verdad? momento con Concha Vara, ya lo comentamos una vez, y bueno, es digno de ver, de visitar y de intentar experimentar algunas situaciones anómalas. Hay que decir y hay que recordar que de los primeros contactos que tuvimos, Daniel Barrios se enfadó. Que Daniel Barrios a No lo me mejor no se acuerdo. acuerda. No se acuerda. Espérate, no, no, Pero no, no. No me acuerdo sí, lo que se hice ayer, enfadó, pero ya no me acuerdo muy bien exactamente por qué. Se enfadó por el tema de la grabación de la entrevista sobre su libro, pero no me acuerdo si muy bien porque habíamos quedado un día y nos confundimos y luego quedamos otro. O sea, no es que se enfadase, como que le molestó o algo así fue, no me acuerdo muy bien. ostras, Pero pues sí eso me ha que, pasado muy recientemente también. Ahí sí, va. No me acuerdo, Juan Carlos, no de te verdad, acuerdas de ¿eh? eso, no te acuerdas. No, pero Sí, lo que hombre. tengo reciente es que hace poco también me ha pasado y corté el grifo porque podemos llevarnos muy bien y podéis ser muy famosos y con todo mi respeto, pero la seriedad para mí es lo principal. Pero no recuerdo el caso contigo, Juan Carlos, no te voy a engañar. Si tú te Pero acuerdas ya que has sacado el tema, es que hace ya te digo que no recuerdo mucho cómo fue la situación, sí, pero fue por el tema de la grabación. sí, Y yo recuerdo que me dijiste, bueno, pues si no la quieres hacer, no la hacemos, o algo así. Yo decía, digo, pero ¿y a este hombre qué le pasa? fíjate, no me acuerdo. Si no le he hecho nada yo. Y es que no, Pues me has ya te digo que no pillado. recuerdo muy bien, porque ya han pasado 4 años por lo menos de esto, ¿no? Por lo Sí, menos 4 años, ¿no? tranquilamente, ¿Cuánto yo tiempo creo que hace sí. que has No, puesto cuatro el años libro? no. No, 4 años no. Respuesta del más allá creo que fue hace 2 años y medio, pues por ahí tiene que ser. Y al mes de Antes la de, publicación del libro creo que fue antes, cuando... ya, pero antes de la pandemia seguro. Antes de la publicación de Respuesta del más allá, No, antes de la pandemia. Juan Carlos. Sí, ¿me oyes? Antes de la pandemia. Eh, Antes de la pandemia Sí, fue pues será un seguro. año, imagino, un año y pico. Hombre, Sí, la sí, sí, pandemia ha sí. sido Pues no me en el acuerdo. 2000. Lo que te diga es mentira. No te acuerdas de lo que pasó y se acuerda No. de cuando publicó el libro.
Que no fue ningún mal Ah, rollo, me lo has dicho, vale. fue un cabreo momentario que tuviste tú, porque yo no sé si hubo una mala Sí, interpretación de fechas para hacer la grabación. Tú ya sabes que yo estoy siempre muy liado. Y yo me acuerdo del comentario más o menos que llegaste a decir, bueno, pues si no quieres que la hagamos, no la hacemos. Y yo dije, digo, ¿ya qué le pasa? Sí, a ver, digo, ¿qué le pasará? Decía yo, digo, ya está. Y entonces hablamos por teléfono y lo estuvimos comentando, pero nada más. Digo, yo no sé quién se equivocó, si tú o yo, o yo o tú, uno de los dos. Y bueno, ya te digo que lo estuvimos, no, seguramente seas tú. pues seguramente. No sería la primera vez que meto la pata, ¿eh? Qué Es broma, así. hombre. Que aquí nadie es perfecto. Sí, o yo, también te digo una cosa, por culpa de WhatsApp, eres consciente de que muchas veces se malinterpretan las cosas y en este caso pues sería yo seguramente el que lo interpreto mal y ya está. Pero que el WhatsApp confunde mucho, ¿eh? A mí me pasa con un amigo mío. Mi mano derecha, Raúl Gil, por WhatsApp hablamos un poco y hay algunas veces que no nos hemos entendido y ya llega un momento que dijimos, mira, cuando veamos que ya no nos comprendemos, nos llamamos por teléfono directamente y si nos tenemos que mandar lejos, nos mandamos, pero por teléfono. Por eso, y ya por está, pero el eso, WhatsApp confunde mucho. por eso es necesario los emoticonos. Comunicación. Los emoticonos, esas tonterías de dibujitos que se ponen, eso es muy necesario porque las palabras se interpretan de la manera que que el estado de ánimo tiene el que lo recibe. No sé si me he explicado, pues ya te digo, estoy un poquitín cansado. Sí, sí, sí. Entonces, tú percibes una interpretación de lo que estás leyendo dependiendo de tu estado de ánimo de ese momento. Entonces, si esa comunicación escrita va acompañada de un emoticono que realce más o menos la intensidad o la intención con que lo quieres transmitir, pues el que la recibe lo percibe de una manera distinta. Por eso tú verás que yo siempre mando los escritos, solo pone un emoticono o algo, no sé si te das cuenta. Disculpa, pero me está dando problemas el wifi. ¿Me Yo creo que oyes? eres tú, sí, yo sí, yo creo que eres tú porque se te ha quedado parada la imagen, no sé si eres tú o soy yo, otra vez. Mira Ah, que no, hemos ahora no. estado hablando tranquilamente antes de darle al directo, al live, y ha sido darle y ya es que me está costando, pero muchísimo comprenderte. A ver, ¿tú me has oído? Bueno, yo sí. Vale. Pues eso, ¿qué te voy a decir, Juan Carlos? A estas alturas, que no me acuerdo, es que no te voy a engañar. Si me piqué o te di una mala contestación, te pido disculpas públicamente, que no tengo ningún problema, ya lo sabes, y más contigo, pero que no recuerdo el pique. A mí Que lo que... no, Es que no lo que sé, Dani, no sé, la intención no es esa, la intención es recordar la anécdota, pues no me simplemente. acuerdo. Pero si no, no te acuerdas tú de los motivos tampoco, puedo recordar, pero Yo es que no, hace poco me pasó, por él. yo recuerdo el hecho así, que empezó todo como una ¡bum! Y luego terminó siendo una balsa de aceite, que es así. Por Bueno, eso te digo pero bueno, que el inicio no fue tampoco, pero porque fue un error. Yo no sé si de interpretación por parte de quién de los dos. Alguien tomó mal los datos o alguien apuntó mal algo y ya está. pues entonces Nada hicimos lo más. mejor que yo creo que hay que hacer, ¿no? Que hablando se entiende la gente. Y si Bueno, al final lo hicimos, hablamos, lo solucionamos y sí, mira dónde estamos a día de hoy, pues eso es lo que hacen las personas adultas, yo creo. En vez de estar como puedes apreciar a día de hoy en las redes, que si uno mete una pullita al otro, el otro discute al otro, en vez de hablar directamente a la cara con el que tienes el problema y decir, mira, no me ha gustado esto. Y que el otro diga a la otra parte, pues esto ha sido por esto, lo que pasa es que lo han malinterpretado. No, a día de hoy es mejor claro. hacer los sálvames estos que hacen y si yo tengo un problema con Juan Carlos Baruque, pues hablo con Pepito, hablo con Manolita, hablo con Luisito, pero no hablo directamente con Juan Carlos, que con el que tengo el problema. Pero Es eso es difícil, que y más los tiempos que corren. tenemos en este país, no sé si en los demás también pasará una cosa parecida o similar, tenemos tendencia a juzgar a los demás por las experiencias de otros. Porque otros vienen, nos cuentan que él es no sé qué, no sé cuántos patatín, y en vez de ser equilibrado y objetivo, automáticamente acusamos al otro de las experiencias del que nos la ha contado. Y nos podemos equivocar, porque la experiencia la ha Ahí tenido el está. otro y el otro te cuenta su versión. Y su versión, evidentemente, para quedar bien delante de ti,
es vilipendiar, si fuera el caso, a la otra persona, o agrandar o exagerar la situación que ha pasado y ponerla de su lado, para que tú le consideres a él el bueno y el otro el malo, que a lo mejor es verdad, pero no hay que juzgar a las personas, a las otras personas, por las experiencias de otros. Vive tu propia experiencia y disfruta de ella, ¿eh? No de las experiencias de los demás. Que es que, por desgracia, en este mundo, sobre todo en este país, vuelvo a decir, tenemos esa tendencia a juzgar a los demás por las experiencias de otros, ¿no? Que es como nosotros hacemos con nuestros hijos. Es que es una cosa que se nos escapa ahí, ¿no? Mira, no hagas esto, no vayas por ahí, no sé qué, porque cuando yo era niño hice esto y me pasó, vas. Claro, pero te pasó a ti, no a tu hijo. Si tu hijo tiene que ir por ahí, por el mismo sitio que tú has tropezado y te has caído, a lo mejor tu hijo ve donde tú has tropezado y lo salta. Porque a ti te haya pasado una experiencia de la vida, es importante aprender y aconsejar sobre lo que uno ha vivido, pero no imponer, porque no significa que lo que te ha pasado a ti, donde tú has tropezado, van a tropezar los demás, y mucho menos los que vienen nuevos, que vienen ya con el libro. Antes veníamos con el pan debajo del brazo y ahora vienen con el libro ya, con el teléfono en este caso. Es así. Esa es la realidad. Pero bueno, que lo importante es eso, que yo creo que hablando se solucionan las cosas y mira, a mí hace poco en una entrevista que me hicieron para lo del nuevo libro, me tuvieron 3 madrugadas a la espera y dame media hora, dame una hora, dame tal. No es como hoy, que hemos dicho, venga, pues quedamos a la 1 y hacemos el directo, que no ha sido el caso, que en este caso he sido yo, que me ha hecho mucha gracia cuando me dices, menos mal que era un cuarto de hora, ¿eh? Claro, Al es que final se ha alargado un poquito. me has dicho un cuarto de hora, digo, dame media hora, digo que estoy terminando y tal, no sé qué, y cuando faltaban, resulta que he dado prisa para terminar antes y le he dicho, ya he terminado, 5 minutos, me lavo los dientes. Y luego me toca esperar una hora. Por eso, que yo tardo en Pero meterme bueno, los dientes también un poquito. no, pero Pero vamos, vamos, que que te quiero decir que se ha tardado más, cierto, pero lo he hecho. Pero es que te digan hoy a la 1 de la mañana, porque es en otro país y se alarga más. Y hay que, con la diferencia de 6 7 horas. Venga, vale, y estar aquí hasta las 2 de la mañana. Y a la espera, y a la espera. Y cuando llega el momento, dame una hora y dame 2 horas. Y ya llega ese momento que dices, mira, que ha pasado hoy por un problema tal, vale, pero ya la segunda te va mosqueando, pero ya 3 madrugadas seguidas ya te sientes un poco tonto. Entonces ya eh, dices, mira, que no, pues que mejor no hay dejarlo quien, y como dije, digo, muchas gracias por la invitación, digo, pero como estás tan aturullado, cuando estés más estable, tranquilamente, lo retomamos y ya está, sin ningún problema. Traté de hacerlo lo más educadamente posible, pero yo ya por dentro dije, ya me tienes calentito, no te voy a engañar. Pero le dije, lo retomaremos más adelante sin ningún problema y ya está. Y muchas gracias por la invitación porque soy agradecido. Pero ya está. Pero no, luego ya el hombre pues se disculpó porque es que no era serio, no era formal. Ya 3 madrugadas tener una persona a las 2 de la mañana aquí en vela esperando para hacerlo. Y nada, y habló el hombre, se disculpó, las cosas como son. Y nada, justamente el mismo día que se disculpó, que fue al cuarto día, por fin lo hicimos. Y todo bien y perfecto. Pero, Jolín, si tienes dudas, yo prefiero cerrarlo y decir, mira, ya lo hacemos otro día sin ningún problema. Pero bueno, cada uno es como es y ya está. Aquí nadie es perfecto. Yo me pues equivoco el primero, lo reconozco. me has Pero quitado bueno, el no hay quinto malo, porque lo has hecho al cuarto día. sí, lo hicimos al cuarto, eso es verdad. Bueno, Juan Carlos, a ver, lo bonito es eso, que Vamos, como es vamos, improvisado, pues no. ¿De qué te apetece hablar? Lo pregunto. La primera de lo que pregunta. quieras. Te iba yo a decir, ¿Te pide el cuerpo? vamos a material porque estamos aburriendo a los dormidos. Por eso te digo, vamos a dejar anécdotas aparte. ¿Qué te apetece hablar? Hablamos de misterio, que sabes que es lo que me apasiona, aunque bueno, Me me da digas lo que igual, me digas, vamos a hablar un poquito de misterio. me da Pero, igual. O sea, ¿quieres que hablar un poco no. de la actualidad? ¿Quieres hablar de las Me da justicias o igual. injusticias que hay en este país? Tú ¿Qué te mandas. pide el cuerpo? ¿Hay algo? Tú mandas. Dime. Yo Que tú mando, mandas. pues bueno, pues con todos los respetos a todo el mundo, por supuesto, como está la situación, hablando suavemente, me gustaría saber tu opinión personal sobre el caso de esa persona que ha salido de la cárcel 18 meses después
ha hecho el intento de secuestrar a una niña, no lo consiguió en el parque y posteriormente, creo que a la semana siguiente, ha conseguido su propósito, que es secuestrar a un niño, llevárselo a un piso, ahogarle, asfixiarle y cuando llegaron, por desgracia, no se le pudo reanimar y asesinó a ese crío. Contigo sé que puedo hablar de cualquier temática, porque no es que tenga respuesta a cualquiera, sino que te considero una persona que se puede hablar de sobra con este tema y me gustaría sinceramente tu opinión personal. Pues hombre, yo creo que el hecho es, como creo que piensa el 100% de las personas que han conocido la noticia, pues el hecho es deleznable, penoso, triste, y que no se puede comprender cómo pueden dejar suelta a una persona con esas tendencias, sean psicopáticas, sean naturales, sean como sean. Si no está para estar en la calle, pues que no esté. O sea, es que no tiene justificación que suelten a una persona que saben, porque esto me imagino que tendrá una determinada o un determinado comportamiento psicopático, que saben que en el momento que pise la calle, más tarde o más temprano va a volver a hacer de las suyas. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de justificación que a esta persona la hayan dejado suelta. ¿Que legalmente es así? Pues igual hay que cambiar la ley, porque por culpa de esa ley, entre comillas, estoy hablando sin conocimiento legislativo al respecto, por culpa de esa ley a lo mejor ha muerto otra persona inocente. Y eso dentro de lo no tan malo, porque podían haber muerto un montón de ellas. Si no se descubre, si es más cuidadoso, si es más insidioso a la hora de realizar determinados actos delictivos, pues igual nos encontramos con que puede haber cometido un montón más de asesinatos sin, sin habernos enterado. Yo me parece que la ley está mal. Este tipo de personas que médicamente seguramente está certificado que tiene algún tipo de psicopatía o esquizofrenia o alguna enfermedad mental incontrolable a través de la medicación, pues yo creo que este tipo de personas no deberían de salir. Ni ley ni no ley, que se cambie la ley. Cuando la ley está mal hecha, hay que cambiarla o modificarla, no cambiarla, modificarla. Y ya está, creo yo. Pero pienso que el 100% de las personas evidentemente pensarán que esto es algo que no debería de haber ocurrido. Simplemente porque una persona que... Cuando una persona se rehabilita dentro de una cárcel porque ha cometido un delito de robo, de allanamiento de morada, yo qué sé, de apropiación indebida, cualquier otra cosa, bueno, pues la cárcel se supone que es un centro de rehabilitación de ese tipo de personas. Pero esa conducta se puede cambiar. Pero las conductas psicopáticas, psicológicas, mentales, esas son muy difíciles de cambiar. Entonces, si no son capaces de cambiarlo, no deben de dejar que la persona tenga la oportunidad de volver a hacer esos actos tan penosos, ¿no? Yo creo que debería de ser así. Y si hay que cambiar la ley, que la cambien. En vez de hacer leyes absurdas como hacen de vez en cuando, o destinar el dinero a determinados departamentos que a lo mejor ni existen, dedicaros un poquitín más, señores que estáis gobernando el mundo, dedicaros un poquitín más a mirar por las personas, sobre todo por los niños, las niñas, que son los más delicados y los más indefensos que nos podemos encontrar en esta sociedad. Yo creo que todo el mundo piensa más o menos de un modo parecido a este que te acabo de contar. Es cierto, Juan Carlos, es que es más, según tengo entendido, a ver, no es una información corroborada, pero creo y tengo entendido que es que encima lo más difícil de este caso es que a la hora de tener ese juicio previo antes de ponerle en libertad, esta persona reconoció que no estaba apta, no estaba capacitada para salir a la calle, porque tenía miedo de volver a repetirlo y de cometer algún acto violento y aún así le dijeron que no, que para adelante. Siento no saber hablar con la jerga de juzgados, etc., etc., pero eso es en definitiva, Juan Carlos, que encima fue a juicio para hacerle la preventiva o como sea para poder salir antes y por buena conducta, quiero decir, y tenía derecho para salir antes y él mismo reconoció que no estaba apto para salir a la calle, que tenía miedo, tenía el temor de volver a repetir. Y cuando salió, 18 meses después, hizo el intento con una niña y a la semana o 2 semanas posteriores ha pasado esto con este pobre crío.
Es que es bochornoso. Yo me cuesta creer que él mismo reconociera que no estaba preparado para salir, porque yo me imagino, no entiendo de leyes, vuelvo a repetir, no entiendo todo este Que me tema puedo equivocar, legislativo, pero que yo tengo entendido eso, por decir pero nada más. yo me cuesta mucho pensar que la misma persona que reclama esa libertad por buen comportamiento diga que no está preparado para salir. O sea, me cuesta Es mucho una pensar, contradicción, no te lo creer. discuto. Claro, claro, claro. Es como una antítesis, ¿no? O sea, la misma persona que reclama ese derecho a salir por buen comportamiento durante la prisión, cuando va a salir dice que no está preparado para salir porque puede cometer el mismo delito. Yo no me lo termino de creer, ¿eh? Porque entonces, ¿para qué pide salir? Porque es un derecho que tiene que pedir Sí, él, es como supongo, no lo todo, sé, ¿eh? es como todo. Es la desinformación y por eso voy y previamente anticipo que es posible que no sea así, pero yo eso lo he leído, de que en ese juicio él dijo que no estaba apto para salir, pero que sí, vamos, reitero lo mismo porque sí me han comentado y he leído eso. Pero bueno, que yo creo que la normativa que hay, el poder sacar a una persona que puede hacerlo y mira si lo ha hecho por desgracia, yo creo que es bochornoso, sinceramente. Bochornoso que en un país se haga esto. El que una persona que, que la puedan dejar libre cuando son conscientes que esa persona, pasen los años que pasen, puede volver a repetirlo. Y esta es la justicia que tenemos en este país, que hacemos cosas que decimos, por ejemplo, los etarras, nunca los vamos a cambiar de cárcel o por buena conducta de 150 años los vamos a reducir a 15 años y a la calle. Te digo etarras como si te digo cualquier cosa que se promete que no va a pasar, pero luego pasa. Y todo es por los votos. Yo no voy a hablar de política para nada, ni quiero. Cada uno que sea del partido que quiera y como si no es de ningún partido, a mí eso totalmente respetable, pero me parece bochornoso que por ganar votos se modifique la justicia a favor de, eh, eh, pero todo es perjudicial. No sé qué opinas al respecto. Pero bueno, yo creo que en este caso da igual del partido político que seas o del color con el que te vistas tus ideales. Yo creo que prácticamente no está preparado a través de unos exámenes médicos oportunos y adecuados, pues no se le puede dejar salir. Y es que no hay más. O sea, si no está bien reconducido la persona de la que estamos hablando para poder llevar una vida social común, habitual, sin que pueda llegar a delinquir de algún otro modo, pues evidentemente no hay que dejarle salir. Si es que es así, es que no estamos hablando de que está robando un coche, una motocicleta o yo qué sé, en un supermercado, que estamos hablando de que está matando a personas. No estamos hablando de ninguna sustracción, estamos hablando de asesinatos y asesinato a menores, que vuelvo a decir que son los más indefensos que tenemos en la sociedad. Entonces, algo hay que cambiar ahí. Yo no sé cuál, porque no entiendo, pero algo hay que cambiar. Aparte de que vuelvo a repetir, no creo que haya ningún color político que diga que esto está bien como está. Porque si, como tú bien mencionas, buscan los votos, evidentemente todos dirán que está mal, si es por ese interés. Pero a nivel personal e individual, como seres humanos que somos, evidentemente yo creo que el 100% de la población piensa que eso no debería de haber ocurrido y que hay un fallo en la ley que le ha permitido a este buen señor volver a delinquir de esa manera que lo ha hecho. Y por lo tanto hay que cambiar la ley, porque ahí no hay culpables legislativos, estoy hablando, porque si la ley le dice a un juez que tiene que soltar a esa persona por su buen comportamiento, pues el juez tendrá que aplicar la ley, que para eso está. No hay que cambiar al juez ni al abogado, hay que cambiar la ley o modificarla de tal modo que no se permita salir a una persona sin unos previos exámenes médicos, que me imagino yo que les habrán hecho alguno, pero que se lo hagan más exhaustivos, para que saquen un estudio bien realizado sobre la persona, sobre el individuo, sobre su psique, y que digan si está preparado para poder vivir en sociedad. Y si no está preparado para poder vivir en sociedad sin volver a cometer esos actos tan negativos, pues evidentemente no dejarle salir. Y si no tiene que estar en una penitenciaría, pues que lo metan en un psiquiátrico o en un centro adecuado para esas determinadas patologías que puede llegar a tener. Tu opinión personal, Juan Carlos, ¿castración, cadena perpetua o qué?
No directamente. tengo, ¿Qué no opinas? tengo opinión, no tengo opinión sobre eso. No, 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 ¿No? no, porque no soy yo quien para poder opinar sobre algo que me cuesta mucho. O sea, ni estoy, o sea, Es no que es estoy un tema diciendo difícil. que es muy delicado, es muy delicado porque, pero vamos, evidentemente las personas que hacen mal tienen que ser castigadas. Pero eh, no lo sé, ¿quién es el verdugo que ejecuta la acción? Y esto es que no sé cómo explicarlo. O sea, yo no mataría a una persona porque ha matado a otra porque un juez me lo diga. A ver quién es el que le mata. Yo no le mataría. Otra cosa, no estamos hablando de He defensas dicho cadena propias y todo perpetua, esto. ¿eh? No he dicho pena de muerte, he dicho cadena perpetua. Cadena perpetua para determinadas acciones, yo la vería bien. O sea, no bien, la vería un correctivo válido. Cadena perpetua. Eso yo sí que lo vería válido porque es lo mismo que te estaba diciendo hace un momento. Si la persona no está capacitada después de pagar sus años, ¿eh? En prisión, no está capacitada para esa reinserción social, evidentemente no Mm. debe de salir. Yo creo que no debería de salir. Pienso, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no debería de salir. ¿Por qué? Pues porque no está preparada. O sea, es que es así. O sea, tú si no estás preparado para operar a una persona, tú no vas a operar y podrás estudiar durante 20 años, pero si no tienes la capacidad suficiente ni la habilidad necesaria para poder coger un bisturí de una manera adecuada y abrir a una persona y operarla con un cierto conocimiento, no debes operar nunca. Pues si una persona que tiene determinadas anomalías en este sentido, voy a decir anomalías, para reinsertarse dentro de una sociedad, pues, pues que no salga y ya está. Cadena perpetua, pues cadena perpetua. Y cada cierto tiempo que se revise esa pena para ver si esta persona ha sido capaz de poder modificar su comportamiento y redimirse de todo lo que ha hecho y poder intentar llevar una vida social adecuada. Claro, pero es Creo. que ahí quería yo entrar, Juan Carlos. Eh, entonces damos una segunda oportunidad a este tipo de individuos, por no decir otra cosa, pero ese niño, ese pobre crío, o en qué caso que estamos hablando, o generalizando, el que ha asesinado a un crío, a una mujer, a un hombre, a quien sea, entonces le damos una segunda oportunidad, pero esa reinsertación, pero a esa pobre familia que se han llevado No, su no, no, hijo, no, pero no, pero es que yo no estoy diciendo eso. no, no, Yo no, creo que no, lo incluyo yo. a lo mejor me he explicado mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo no soy quien No, para no, ni yo juzgar. digo que tú hayas dicho eso, quiero O sea, incluirlo simplemente. yo me baso en lo que la ley marca y en lo que se puede cambiar de la ley. Mi opinión, evidentemente, aquí no vale para nada y no la puedo expresar de una manera libre ahora mismo. ¿Eh? Pero yo no he dicho eso. Yo no he dicho en ningún momento que tenga. No, no, no. O sea, yo pienso que la ley es Que la no, que hay que recalco, que yo y no estoy diciendo que lo hayas dicho tú, yo lo expongo simplemente. Yo no digo que esas sean tus palabras. ya, pero es que yo no puedo opinar sobre algo que yo no tengo la capacidad jurídica ni los conocimientos suficientes para poder opinar. Yo sé lo que yo haría como persona si me encuentro en una situación similar y cómo obraría como persona si me encuentro en una situación. Yo lo pienso ahora, a lo mejor me encuentro en esa situación que es un modo más violento en el vivir cotidiano diario y obro de una manera totalmente distinta a la que yo pienso que Actúas de otra obraría, manera. porque, ¿sabes? O Sí, sea, sí. pero yo no puedo dar esa opinión porque no es legal dar esa opinión, porque no estamos en un centro donde se pueda permitir ese tipo de opiniones para poder condicionar a las otras personas a pensar de un modo distinto al que ellos piensan. No, no, yo mi opinión en este sentido me la reservo, yo sé lo que yo haría y yo sé lo que debería de ser la ley para mí, pero es que no soy quien para poder decir. Yo pienso que si esa ley permite salir a esas personas que para mí no están preparadas psicológicamente ni socialmente para compartir con los demás, yo pienso que no deberían de salir, pero es mi opinión, nada Sí, 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 más. sí. Es recíproco. Sí, sí, yo opino totalmente igual. Eh, y me parece genial, la verdad. Que Juan Carlos, a ver, una cosa que se me había olvidado. Tenemos aquí delante al nuevo ganador del premio Interestelar de este año, 2021, y, jolín, es un premio que
por decirlo de una manera, me gusta hacer el reconocimiento y decirte que enhorabuena. Lo ganes tú, lo gane quien lo gane. Pues, jolín, ahora que me he acordado que enhorabuena por ese premio, que te lo mereces igual que cualquier compañero de los que estaban ahí, por supuesto, pero yo me alegro muchísimo, y lo sabes, de que hayas ganado este premio, reconocimiento a tu programa en Mundo Insólito Radio. Ya te lo han dado, eres más feliz que antes, que, bueno, vaya preguntas que hago yo también. Te ha cambiado la vida, Juan Carlos, pero ahora en serio. Un reconocimiento, ¿no? Que ha ganado un premio y, oye, eso tiene mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo, y invitar a tantos invitados y dejar los programas como los dejas maqueados y publicitarlos y tu tiempo, y yo creo que es una recompensa, ¿no? Un reconocimiento al menos. Enhorabuena, vaya por delante, por supuesto. Pues muchas gracias. La verdad que es una sorpresa tremenda, increíble y totalmente inesperada desde el principio. Jamás pensé que primero que nos nominasen ahí, segundo que entrásemos a la siguiente fase y que en la última quedásemos primero con un 46% de los votos, que hay que recordar que son votos de los oyentes, que no son votos privados de un comité ni de una organización ni nada, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque quedar por delante de esos otros 3 programas magníficos que llevan una trayectoria de años detrás, impecable y continua, ¿no? Y con una experiencia impresionante, pues yo, a mí es lo que me sigue sorprendiendo. Yo estoy sorprendido todavía y muy agradecido sobre todo y siempre a todos aquellos que han tenido la amabilidad de poder votarnos a nosotros. O sea, que es que, vuelvo a decir, es por votación popular, o sea, es impresionante. Yo estoy, bueno, no es que esté lleno de gozo, porque no estoy lleno de gozo, estoy contento porque es un premio que reconoce a nivel popular una trayectoria pequeña que llevamos. Hemos empezado la 7ª temporada precisamente hace 4 días contados, y sí que me regocija, entre comillas, el hecho de que hayan premiado de algún modo toda esa trayectoria que tú has mencionado de trabajo, de edición, de dedicación, de entrevistas, de bla, 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 durante 7 Es que años sin tiene mucho parar. trabajo. Que tú sabes que llevamos 7 años sin... Bueno, miento, paramos una vez un día Lleva más. porque... No, son 7 años. No, pero me refiero Paramos... con el compañero que tenías, Bueno, en el y misterio los toda años la que vida. llevas, la trayectoria que llevas. Es que me refiero En el que esto no se hace de la noche a la misterio... mañana. Me No, gusta no. el misterio, me gusta en general todo lo que se pueda presentar en un podcast, en un programa radiofónico, y ala, venga, de la noche a la mañana y ya llevas 7 años, ¿no? Esto es No. porque te has ido formando poco a 7 poco, ¿no? años con él, 7 años con el programa. O sea, ya te Eso digo, es. iba a decir que solamente paramos un jueves, porque la emisora donde emitíamos al principio pues estaba en obras y no pudimos hacer el programa esa semana. Pero es la única vez que hemos faltado a la cita de los jueves a las 10 de la noche. La única vez en 7 temporadas que hemos empezado, que no llevamos 7 años. Empezamos la Sí, sí. 7ª temporada. Vamos a hacer 7 años el año que viene. Así que bien, eso sí, y en el misterio, pues desde que yo me acuerdo, y yo tengo mucha memoria, ¿eh? Me consta, porque aunque luego no te acuerdas de por qué nos hemos picado, pero te acuerdas de la puntillita. Yo que no me acuerdo, es lo que me da rabia. Que, a ver, no recuerdo ahora mismo los demás que estaban ahí en los 4 que estabais en la votación. Sí me acuerdo de que estaba también Otros Mundos, La Nave del Misterio, el amigo Javier Belmar. Un fuerte abrazo desde aquí. Vaya por delante, porque sé que, no sé si quedó segundo o tercero también, pero mi reconocimiento desde aquí, porque es una gran labor lo que hacéis, por supuesto. Y a mí, pues mira, sinceramente, yo ya lo publiqué en las redes sociales, como sabes, y saben más personas, que a mí me alegra, sinceramente. O sea, me alegro por Javier Belmar, por supuesto, y su compañera María de Barreiro. Un fortísimo abrazo y un beso, porque me llevo muy bien con ellos y contigo, por supuesto, también. Pero a mí me alegra, sinceramente. O sea, que no sea un programa nacional, internacional, tan famoso que tal, pero a los que estamos metidos en el mundillo del misterio, que un programa de podcast en iVoox haya quedado primero por delante de los otros 3, que no recuerdo los nombres, pido disculpas. Ahora mismo te lo digo yo. Por dímelo. Pero vamos, que Mira, para terminar, que yo me alegro mucho, sinceramente. O sea,
que se dé la oportunidad, no, sino que se haga ese reconocimiento de que aunque tú estés en la plataforma de iVoox y otros tengan la oportunidad de que gracias a las ondas puedan escucharle en toda España, que en una aplicación en iVoox te puedan descargar el programa y que haya ganado ese humilde programa, con todos mis respetos, haya ganado, haya quedado por delante, porque tampoco esto es no es una disputa de quién ha ganado, yo creo. El que ha quedado por Exacto. delante, que haya quedado y haya ganado ese reconocimiento a otros que tienen más campo abierto para que les puedan escuchar, que es a lo que quiero llegar en definitiva, y encima que te considero amigo a día de hoy, virtual, como cuando nos tomemos un refresco en cualquier sitio, yo me alegro mucho, o sea, yo lo digo públicamente. Enhorabuena, Juan Carlos. Sí, y eso, pues te voy a decir, Seas tú, sea quedó, Javier, sea quien sea. sí, Perdón. sea quien sea, quedó segundo La Rosa de los Vientos de Onda Cero, tercero, como tú hubieras mencionado, Otros Mundos, La Nave del Misterio de Radio Antorba, me parece recordar. Y el cuarto quedó Espacio en Blanco, o sea, de Radio Nacional de España. Lo sorprendente es que Otros Mundos estuvo ahí en segundo lugar casi hasta el final. Y ¿Sí? los dos, que somos podcast de iVoox también, los dos que no estamos en emisoras de tirón nacional, somos los que hemos quedado muy arriba, por lo Fíjate. cual es, por lo cual es muy sorprendente, ¿no? Porque hay que recordar que Onda Cero y Radio Nacional de España son programas, tanto el Espacio en Blanco como La Rosa de los Vientos, son programas de nivel nacional, que cada vez que emiten tienen 47 millones de españoles para escucharles si quieren. O Sí, sea, tú sí, sí, sí. fíjate. Y luego lo que te decía antes, los años que llevan. No sé si Otro Mundo lleva 25 años, puede ser, o 26, ya no me acuerdo. Y los otros programas, pues por ahí andan. Ya te digo Otros que no Mundos va. ya ha hecho ya el 26, creo. 26 Claro, capítulos. por ahí andaba, sí, 25, Pero bueno, 26 aunque creo diga que. Radio Antorba, que creo que no era ni siquiera ese el nombre, que estaba puesto, pero creo recordar que no era, que tiene muchos más canales que se escuchan Que sí, sí, radiofónicamente sí, no, por toda no. España, no solamente ese Claro, porque canal. Y hoy los en día, otros y ya, por fíjate. suerte, hoy en día, y por suerte, a nosotros nos emiten 58 plataformas a nivel mundial, que yo sepa. Ujú. Que yo sepa. Sí, 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 Yo me sí. imagino que a los demás programas exactamente igual, ¿no? Cogen el programa, ¿te gusta este? Pues le pongo la emisora. Por ejemplo, en Estados Unidos nos emiten 4 plataformas en FM y otras 4 en versión digital. Yo que vengan de Fíjate. Estados Unidos y que nos emitan y te digan, no, ¿puedo emitir tu programa? No pidas ni permiso, ponlo. Es que, claro, yo siempre lo Claro. digo, porque Eso tiene que es que ser hay un gente. orgullo personal que vamos. No, pero es que hay gente que pone pegas. No emitas mi programa. Bueno, pues no lo emitas. Pero si lo que tú quieres es divulgar y compartir cuando divulgas, cuanto más sitios pongan el programa que tú estás haciendo, mayor audiencia tendrás. No es que ponen Claro, publicidad y se aprovechan. Pues que se aprovechen, que también tienen su trabajo. Y también tienen claro. su esfuerzo de descargar tu programa, montarle y todo y ponerlo en la radio. Eso lleva también un esfuerzo. Que van a ganar un poco de dinero, pues que lo ganen, que lo mismo te da. Si lo que Ujú. la intención de esto, o por lo menos mi intención en este sentido, es compartir y divulgar. Y nada más. Si se puede venir una parte de capital por ese esfuerzo, pues bienvenido sea. Porque hasta ahora tú Claro. lo sabes, el dinero para producir todo esto sale de las espaldas de uno. Hombre, Que no no. hay más. ¿Sabes? O Y en sea, este caso son las ondas, pero en ¿eh? mi caso es quemar mucho gasoil y ir a muchos sitios y hospedaje y Claro. experimentar en sitios y tal. Oye, que yo lo hago gustosísimamente, vaya por delante, pero que luego estas publicaciones que tienen mucho trabajo por detrás y eso la gente no se da cuenta. Claro, ahí está. El tema de la edición, de la publicación, de la divulgación a nivel de redes sociales, pues lleva una tarea también incansable, ¿no? Porque no es Sí, que lo sí. hagas un día y a lo mejor te tires 3 o 4 horas repartiendo tu programa, por ejemplo, ¿no? Que lo haces a través de Facebook y todo esto. Vale, pues un día, pero es que a la semana siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y sigue, y sigue, y sigue, y no paras, no paras, no paras, no paras. Si a eso le tienes que añadir, pues que tienes que concertar citas, tienes que concertar grabaciones, tienes que buscar tiempo, tienes que sacar tiempo de tu trabajo, de tu vida privada, de tu vida social. Y si no te gustase, no lo harías. Pero es que nos gusta. Esto es como una mala droga, entre comillas, lo de mala droga, que nos engancha, Sí, sí, es ¿sabes? así.
porque si no, no lo haríamos. Si yo hago los de tú a tú y para mí, a ver, es un gusto. Y mira, como tú has dicho, lo del tema de que si te lo ofrecen lo coges, está claro. La intención no es esto es un trabajo y yo tengo que publicar aquí semanalmente para ganar dinero. No, que viene el día de mañana con el tiempo esa opción de cobrar dinero, pues se recoge. ¿Quién no lo cogería? Yo pienso que sí se cogería, porque para que se hagan más ricos los ricos, pues mira, pues a este nivel de servidor yo personalmente sí lo cogería. Pero a lo que quiero llegar sobre todo es de que los de tú a tú con Daniel Barrios que hago, yo los hago gustosamente y mira, hoy ha surgido de imprevisto, pero hay otras veces, oye, mira, ¿puedes la semana que viene? Venga, pues lo hacemos tal. Pero es que me pongo en tu mente y en la de los demás que has mencionado, por supuesto, y es que estamos hablando de programas semanales, que tienes que estar invitando a la gente, tienes que estar conversando incluso antes con ellos. O sea, yo me acuerdo con Javier Bermar, que un fuerte abrazo desde aquí, por si no lo he dicho, estuvimos antes de la entrevista que me hizo para el primer libro de Respuesta del Más Allá, es que estuvimos 2 horas y media hablando. 2 horas y media. Me quiero poner en situación de que primero hablar 2 horas y media con una persona y, oye, mira, pues que te invito para mañana para el programa radiofónico de Otros Mundos. Y yo, jolín, pues fíjate, súper ilusionado, igual que cuando me invitaste tú, por supuesto. Pero te quedas así y dices, madre mía, si tienen que hablar con una persona, ya mínimo, oye, ¿quieres aceptar la invitación para el programa? Te tires 2 horas y media o tengas que estar contactando, estamos hablando de semanalmente. Y si encima invitas a 2 o 3 personas, porque yo veo los carteles tuyos que publicitas en Mundo Insólito Radio, y has invitado a 3, otras veces has invitado a 5, y todo esto para un programa cada 7 días. Yo no te voy a decir que te vuelvas loco porque lo haces por gusto, pero que, jolín, que esto tiene un reconocimiento, Hay que estar, tiene un trabajo. hay que estar un poco locos para hacer esto todas las semanas. Yo antes hacía lo que tú has mencionado, fíjate, yo contigo cuando hicimos la entrevista sobre tu libro no hablamos previamente sobre el libro. No me gusta. Al principio sí que lo solía hablar con las personas hasta que te das cuenta de que determinadas personas cuando tienes unas charlas con ellos te cuentan cosas y luego cuando vas a hacer la entrevista que repites las mismas preguntas no te cuentan las mismas cosas porque ya te lo han dicho. Ya te lo han dicho. Entonces decidí no hacer ninguna fase previa antes de ninguna entrevista, precisamente por esto. Y si hablas con la persona, que hay a veces que sí que es cierto que hablo con muchas personas antes de para quedar, guionizar un poquitín el día que vamos a grabar y todo esto, si hablo con la persona, cuando me empiezan a contar la historia, les digo, hazme el favor, no me lo cuentes por esto mismo que te acabo de decir, y se lo comento a ellos, digo, porque no serías la primera persona que ahora me cuenta una película maravillosa de todo lo que vamos a hablar y el día que lo vamos a hablar ya no me lo dices, porque como ya me lo has contado, ya no me lo cuentas. O sea, no suelo preparar absolutamente ninguna entrevista. No, solamente la de los libros. La de los libros, evidentemente, el libro que me llega, el libro que me tengo que leer. Por ejemplo, aquí tengo un tocho que madre mía, cuando le coja, que es muy bueno, ¿eh? No sé si se ve. Capitales Imperiales de Tartesos, es un pequeño tochotillo. O sea, estos libros son difíciles de leer, no porque estén mal escritos, por la cantidad de información que trae dentro, ¿vale? Para asimilar. ¿Quién es? ¿A qué lo presentas? A mí no me importa publicitar a nadie, al revés. Ese tochaco, como tú dices, tiene mucho trabajo. Te lo digo yo. Sí, muchísimo, por eso. Fernando Fernández Díaz. Fernando Fernández Díaz, no sé, es este señor que está aquí en la foto, que por cierto voy a grabar en breve con él sobre el triángulo ufológico del sur de España, ¿no? Y esto es un tocho en el sentido de eso. Yo estos libros me gustan mucho. Lo que pasa es que estos libros hay que leerlos con muchísima tranquilidad, sin prisa, porque ya vuelvo a repetir, saca muchísima información y a veces la información que saca aquí, a mí, yo no sé los demás, a mí me gusta ir a cotejarla y a ver determinadas fuentes para cotejar que la información que ha puesto aquí y el trabajo que ha hecho este buen señor, yo me imagino que para escribir este libro se habrá tirado el tío meses y meses y meses de investigación y de esmero y duro y años, puede ser. Yo digo meses porque desconozco realmente el tiempo que se ha tirado para hacer este vídeo, pero tú piensas que está lleno de dibujos, de fotografías, a ver si se ve, de dibujos, de fotografías por todo lado y tienes que buscar el dibujo, la fotografía adecuada para poner el comentario que vas a poner. O sea, es un duro trabajo. Me parece fantástico. Luego tenemos el otro que este ya es otra cosa, que no lo tenía preparado, pero es que los tengo aquí.
que este te sonará más. Ingeniería, sí, 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 sí. Este sí, ¿no? Comenta, comenta. Este es otro tipo de libro que habla sobre los chemtrails y todas estas películas, todos estos, de estos que llaman ahora mismo conspiraciones, ¿no? Ujú. Y bueno, pues este libro se lee más fácilmente, porque a pesar de que tiene varios autores, pues en el lenguaje que está escrito, pues se habla tipo coloquial y luego se presenta determinada documentación que certifica que lo que te está diciendo determinada persona, pues es verídico y es oficial, no es fruto de una paranoia. Es un libro muy interesante los dos, ¿eh? Son libros muy interesantes para leer, entre muchos otros que hay. Porque si nos Por ponemos a hablar de supuesto. libros, nos podemos tirar 3 días o 4 aquí mencionando libros. Te voy a hablar de uno yo, a ver si te suena. ¿Quién es este señor? Pues ese es un antepasado mío de hace 10 o 12 años. Sí. Pues aquí tenemos el libro que vaya por delante, que llevo ya, pues tranquilamente, yo creo que 2 meses sin hacer un directo en de tú a tú. Y mira, decir ya de antemano también que el primer invitado, después de la publicación de un servidor del libro de relatos paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra asistencia? Pues decir que tengo el gusto y el honor de tener a Juan Carlos Baruque en el ejemplar. Y igual que todos los invitados, por supuesto, pues un testimonio, un relato que me regaló, que le pedí, le ofrecí la invitación para participar en este ejemplar y para mí es igual de importante que todos. No puedo decir otra cosa, lógicamente, pero me gusta Hombre, muchísimo. es difícil escribir Mi relatos agradecimiento vaya por delante de que hayas aceptado la invitación. es difícil escribir relatos en primera persona que sean verídicos y ser objetivo y coherente con lo que estás mencionando. El relato es totalmente real. Cambian determinadas ubicaciones, para no mencionar las ubicaciones reales porque no tenía sentido para mí en ese momento hacerlo, pero la historia que se cuenta ahí es totalmente real y verídica. Y vivida, Es evidentemente, importante que pues lo digas. sí, y Es vivida, importante que lo digas evidentemente, tú. sí, ya, y vivida, evidentemente, en primera persona, porque son relatos de autoexperiencias, ¿no? Me imagino que todos los que han participado han hecho una cosa parecida a lo que yo. Y es Así muy es. difícil plasmar sobre las letras, para mí, me cuesta mucho, lo he dicho muchas veces, es muy difícil escribir lo que uno siente. Es muy complicado y sobre todo intentar expresar a través de la escritura esas sensaciones, esas situaciones y todo aquello que uno vivió en un determinado momento de su vida. Es tremendamente complicado porque no es fácil transmitir hacia los demás esos sentimientos y mucho menos a través de la escritura, porque es muy difícil, con lo que decíamos al principio, ¿no? Con el WhatsApp, ¿no? Tú lo escribes con una intencionalidad y el que lo lee lo interpreta a lo mejor con otra intencionalidad muy distinta. E intentas plasmar y explicar una cosa y el que lo recibe entiende otra. Eso Pero es. Sí, sí, sí. básicamente es culpa del que lo expresa, que no ha sido capaz de transmitir sus sensaciones para que el otro lo interprete del mismo modo, ¿sabes? Por eso a mí me resulta muy complicado. Siempre digo que un libro que se lee con muchísima facilidad se ha escrito con un grandísimo esfuerzo. Un libro, una novela me refiero, ¿no? Cuando tú coges un libro, una novela y tú la lees fácilmente, lo entiendes fácilmente, bla, 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 yo para mí lleva un trabajo detrás impensable. Porque a mí me cuesta mucho Eso es. escribir como escriben esos. Yo escribo muy recargado, soy muy, no sé, muy pesado cuando escribo, pero vamos, los que saben escribir bien, yo he leído libros impresionantes, que libros de 300 páginas o como ese tuyo, que te los lees, te sientas a leer, te engancha, te engancha, te enganchan, te enganchan y hasta que no lo acabas te quedas dormido casi, fíjate, leyendo libros, sobre todo cuando era más jovencito, con 15 16 años, que tenía mucho más tiempo para leer. Me tumbaba en la cama a la luz de la ventana y me ponía a leer hasta que me quedaba dormido con el libro tumbado aquí. Entre ellos, por ejemplo, que para la edad que yo tenía en aquel momento, 15 añines, 15 o 16 me parece recordar que tenía, leí la de Isaac Asimov, La Fundación, son 4 tomos, que lo tengo por ahí guardado por algún lado. Es que ya están viejos los pobrecillos. Son 4 tomitos. Para mí me costó mucho entender la escritura de ese libro en su momento. Luego lo he leído posteriormente y evidentemente es muy fácil.
pero para la edad que yo tenía en aquel entonces, pues me resultó muy complicado. Pero vamos, leí El Señor de los Anillos en aquella época, que es un tochillo también, y libros de ese tipo. O sea, no solamente de fantasía, también me tragué en aquel momento muchos libros de ajedrez, ¿eh? que Sí, es sí, otra es de mis verdad grandes, que que es otra de mis grandes aficiones. sí, sí, comenta lo que de ser del tema del ajedrez. Yo, por la parte que me toca, quería decir que relatos paranormales me gusta mucho en el sentido de que, como no es una temática que es de principio a fin y te puedes poner 3 días posteriores con el libro, pero te has dejado líneas atrás, algo muy importante que se te puede olvidar. Como va por capítulos, por distintos invitados, pues vas terminando la lectura de cada invitado, de cada testimonio. Un servidor luego da su opinión personal al finalizar, su humilde opinión simplemente. Pero lo que me gusta es eso, es que todos los que habéis aceptado la invitación, Juan Carlos, corrobora si es verdad lo que digo. Yo solamente pedí que lo expresaseis como lo vivisteis, como lo sentisteis, no hacía falta agrandarlo para crear tensión, miedo al amable lector. Yo solamente quería que expliquéis la experiencia tal y como la vivisteis, como la sentisteis, y luego con vuestra imagen y nombre y apellido, porque yo no podría consentir, no podría permitir que el caso tuyo, el testimonio tuyo, tu relato o el de cualquier otro invitado se finalice como anónimo. Porque a mí leer un caso y uno de ellos, incluyendo el tuyo, por supuesto, leer este caso, que por cierto, el tuyo lo tuve que leer y releer, y lo sabes, tienes constancia de ello, pero es lo que me gusta, analizar cada caso y cuando yo ya tengo claro lo que es mi opinión personal, ahí es cuando ya escribí a papel y tinta. Pero a lo que quiero llegar en definitiva es eso, es de que tu caso, para que lo lea en un futuro, dices, es que esto, si yo no veo la imagen de Juan Carlos Baruque y veo su nombre y apellidos, eh, podrían habérselo inventado, ¿no? Hombre, perfectamente se puede inventar. Lo que pasa que hay que darse cuenta de que esa historia está escrita muchísimos años después de que realmente pasara. Entonces, la forma de escribirlo y de expresarlo es totalmente distinta a como se hubiera hecho en su momento, Ajá. porque no es lo mismo. Esto es como cuando tú sueñas, no es igual, pero bueno, para que me entendáis, cuando tú tienes un sueño y te despiertas y escribes las características de ese sueño, las escribes en momentos de angustia, toda la película que pasó en aquella iglesia, lo de la casa, bla, 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 no quiero contar más, ¿eh? Y tienes que plasmarlo de modo que sea realmente fiel a lo que pasó en aquel momento. Eso Y es. tienes que tener en cuenta que como pasaron tantos años, pues a lo mejor determinados detalles que los expresas de una manera menos angustiosa, igual se vivieron de una manera más angustiosa, pero como la edad te va haciendo o te va curando o sanando esas determinadas circunstancias que has vivido en un pasado, pues a lo mejor no tienes ese sentimiento dentro que te hubiera hecho explicarlo de algún modo más sensible en su momento. No sé si me Pero la explico lo base que quiero yo decir. fundamental está ahí, ¿no? Pero la Sí, base sí, sí, no. fundamental está ahí. La historia es completamente verídica y real. O sea, Eso es. eso Mira, por ya, ejemplo, ya te JJ lo digo Benítez. yo, ya te lo digo yo y el otro que estaba allí. Por ejemplo, JJ Benítez, siempre me gusta poner este ejemplo que estoy contando últimamente en las entrevistas que me hacen. JJ Benítez, yo tengo más de una treintena de libros suyos y él lo llama la nevera fría. Y en la nevera fría lo que hace es que puede entrevistar a una persona, le cuenta su testimonio y pasa una década y otra vez le vuelve a entrevistar. Y aunque no le cuente el caso 100% exactamente igual que hace una década atrás, pero la base fundamental la tiene ahí. Y ahí es donde se puede coger a una persona que lo que te contó hace una década no tiene que ver nada el trasfondo de esa base fundamental de lo que vivió, de la experiencia que obtuvo, y ahí es donde se le puede pillar a la persona. Pero aquí lo bonito es eso, es que hablamos de casos de que el tuyo es el tuyo, hay otros casos de fantasmogénesis, hay otros casos de tal, pero a mí lo que me apasiona es eso, es que está el nombre y apellido y la imagen del invitado, porque yo creo que era una base fundamental. Exponer un caso sin ningún pudor que el invitado lo exprese a su modo, pero aquí estoy yo para que se demuestre que este testimonio es real, no que me echo para atrás. No voy a decir la palabra me escondo, porque tampoco es la palabra real, porque totalmente respetable a quien quiere y al que no, pero
a mí es que lo de anónimo para mí no sería lo mismo relatos paranormales, sería otra cosa. Hombre, claro, es que no hay un autor detrás de ello. Y lo que le da la cierta gracia, entre comillas lo de cierta gracia, es que estén firmados por los autores de la experiencia vivida. No solamente firmados, sino también escrito por ellos. Porque no es lo mismo la historia escrita por un escritor profesional, novelista, un editor, que por la propia mano de la persona que ha vivido eso. Yo vuelvo a repetir, a mí me cuesta mucho escribir Así es. los sentimientos que uno tiene y recordar aquellos sentimientos de aquel momento. Es muy difícil, muy complicado, porque tú ves las visiones del pasado y las experiencias del pasado las ves con las visiones y la experiencia que tienes hoy en día. Y evidentemente no las vas a percibir del mismo modo que la percibiste en el momento. Pasa con todo en esta vida. Pero aún así yo hice un tremendo esfuerzo para intentar plasmar en el papel lo que en aquel momento sentí con mi forma de ser hoy en día. Intenté hacer una especie de ahí de no sé si escritura retroactiva o yo qué sé. Yo intenté No, plasmar pero lo que yo buenamente pude, del modo que yo buenamente interpreté que tenía que hacerlo y, y así quedó. y Es lo esos que son hay. los resultados. Perfecto. Es lo que Sí, hay. sí, 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 Es lo sí. que hay. Y yo por la parte que me toca, agradecido eternamente, vaya por delante, contigo y con todos los invitados, porque eso es un detallazo. El invitar, el proponer esta nueva idea, este nuevo proyecto, y que, porque como sabes, le quise dar la vuelta. Respuesta de más allá es experiencia, lo voy a resumir muy velozmente, que es la iniciación de la parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán Gómez y Valdés, en paz descanse, los inicios de la parapsicología y luego, como a mí me gustaría leer en los libros, y luego ya pues un servidor, las experiencias vividas en primera persona en los enclaves. Y luego pues me desahogo al final de cómo considero que está el mundillo del misterio a día de hoy, que de eso podemos hablar. Y tenemos largo entendido, como sabemos Juan Carlos y yo. Pero luego cambié con relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia, en eso. Cambié y dije, en vez de ser yo el servidor que va a exponer las experiencias vividas en primera persona experimentando, como es respuesta de más allá, quise darle la vuelta. Esto es para quien quiera interesarse un pelín por el libro, pues que sepa que además de que está Juan Carlos, la base del libro es esa es que se cuente un relato por parte del invitado, dos, cinco, los que desee, pero que haya sido sin buscar el fenómeno, sin haberse ido al Viana de Cega, por ejemplo, que lo conocemos tanto tú como yo, en Sí. Valladolid, Boecillo, ir a buscar la fenomenología paranormal con aparatología, sin aparatología, sensaciones del experimentador, investigador. No, aquí se trata de que hayas vivido experiencias en primera persona con el otro lado, pero sin haberlo buscado. Y le di la vuelta, hablando vulgarmente y en español, le di la vuelta a la tortilla, pero me he quedado totalmente satisfecho. Y hay una cosa que te va a gustar, Juan Carlos, que no lo hemos hablado todavía en nuestras conversaciones de 5 minutos. Empiezo hablando un poquillo de numerología. Qué Y bueno, me he qué dado bueno. cuenta cuando he terminado el libro, mira, lo voy a decir por primera vez aquí, hombre, que ya que eres el primero desde que retomas de tú a tú y encima estás en el libro, te lo voy a decir. Empiezo hablando un poco de numerología y cuando finalizo el libro, pues resumiendo muy brevemente para no destriparlo tampoco, sobre todo hablo del número 11, que me sigue desde hace años. Y entonces expongo unos casos en referencia al número 11. Y encima a ti te gusta la numerología, así que mira, mejor. Pues cuando finalizo el libro y ya está publicado y me lo mandan a mi casa y tal, me he dado cuenta que tiene 524 páginas. 500, 524. que es el 11, ¿no? 524, Que es el 11, sí. efectivamente. Y sin buscarlo, que es lo que me hace ilusión a mí, que no lo he ajustado a posta el libro a la publicación en Amazon para que dé la suma 11, sino que cuando llega ya a mi casa definitivamente dices, jolín, ¿lo llamamos casualidad o causalidad? ¿Qué opinas, Juan Carlos? En Pues no lo referencia a sé. numerología, tu opinión. El número 11 es uno de los números maestros y es un número muy importante. Sí que es verdad que es de los números maestros el que está en la base, pero es muy importante. O sea, numerología, tú sabes que mi relato tiene un punto importante de numerología que no lo expliqué porque si no me hubiera extendido Correcto. muchísimo. Pero
Es una cosa, para poner un ejemplo, para no extender mucho ni desvelar mucho sobre el libro y sobre la historia, es un relato de 7 relatos que ocurren 7 veces cada 7 años. Son 7 experiencias que le pasaron a un servidor 7 veces, una vez cada 7 años. O sea que estamos Juan hablando de Carlos, experiencias vividas, perdóname, la última a los perdóname. 49 años. Dime. Espera, Sí, espera, Juan Carlos. Es que se está cortando. Yo no sé si. ¿Tú a me mí no oyes se me bien? corta, ¿eh? Sí, sí. A mí ¿No no se se me te ha cortado nada. corta? No. Vale, continúa, perdona. Nada, que estoy diciendo que eso, son experiencias vividas durante Cada 7 años. cada 7 años hasta los 49. Hay que tener en cuenta que de 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, bla, 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 hay que contar los años que hay. Entonces hay que adivinar cuándo se vivió la primera experiencia y la memoria que yo tengo de esa primera experiencia. No sé si me estoy explicando. La primera experiencia la tuve, Sí, 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 sí. y esto va a sonar muy raro, la tuve cuando no tenía ni un año todavía. Y yo cuando la primera vez que le dije a mi madre que me acordaba de cuando mamaba de su teta, mi madre me miraba así como, ¿qué dices? ¿Estás loco? ¿Qué has bebido hoy? ¿Qué has tomado? ¿Qué te has fumado? Claro, pero yo cuando la expliqué a mi madre, te estoy hablando de hace Fíjate. años, cuando la expliqué a mi madre, la casa donde yo había nacido, que solo estuve un año en esa casa, ¿eh? La casa donde yo había nacido. Ujú. Miento, estuve casi 2 años porque estuvimos ahí hasta el famoso, hasta la famosa llegada del hombre a la luna. O sea, yo nací en el 67, pues casi 2 años, en el 69. Y Sí. le expliqué cómo era la casa, dónde se ponía ella en esa época que hacía buen tiempo, la puerta, que era puerta doble, que abría la de atrás, y de la teta que me ponía la primera vez a mamar, se quedó asustada. Fíjate. Y Es que. cuando la conté un año después, el sofá donde nos sentábamos, éramos ya 5, ¿no? Pues yo soy el pequeño, donde nos sentamos la familia, mi padre, mi madre y mi hermano mayor en el sofá, y mi hermano el mediano y yo sentaditos en el suelo mirando la televisión de blanco y negro, porque mi padre reparaba televisiones y teníamos entonces una televisión de aquellas LED de lámparas, y la dije que allí estaba Jesús Hermida transmitiendo la televisión cómo el hombre llegaba a la luna, pues entonces empezó a creerse algo. Pero la primera mirada cuando se lo conté por primera vez era: ¿qué has bebido? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te han dado por ahí? ¿Qué has hecho? Por eso te digo, la primera experiencia que tengo de esas 7 experiencias me pasó con menos de un año, ¿eh? Y en la casa donde yo nací. Madre mía. Y es que lo recuerdas, lo estás viendo ahora mismo. Sí, 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 sí. Hombre, viendo ahora mismo, por suerte no. Menos de un año. Sí, sí, con menos, Bueno, ya te digo que con menos de un año, que yo le explicaba a madre mi mía. madre dónde me ponía para darme de mamar, o sea que con eso, y yo la Es describí la que casa donde yo nací. O sea, es impresionante, pero es que es así, es así. eso tiene que tener una explicación. Ese recuerdo que, vamos, es que yo ya te lo dije en su momento, hace ya tiempo, cuando hablamos de esto, que eres la primera persona que conozco que tenga ese recuerdo. O sea, que Sí, sí, sí. hayan personas Yo, que se acuerden con 6 7 8 añitos, vale, pero con menos de un año, madre mía, ¿qué te digo yo? yo sí, sí, yo me acuerdo. Fíjate que estuvimos en ese pueblo hasta los 6 años para 7. A los 7 años nos vinimos a vivir a Olmedo, ¿vale? Y me acuerdo de muchísimas de las cosas durante esos 7 años que viví allí. O sea, tremendo. En las 3 casas que estuvimos viviendo en esos 7 años también me acuerdo de ellas. O sea, una cosa, no sé, tremenda. Tremenda, yo qué sé. Pues cosas que tiene uno en Qué la cabeza triste. metida. No, triste Qué no, triste para mí. digo por mí, porque Ah, no, por eso digo que qué triste por parte mía de que no me acuerdo lo que hice ayer, como para tener el recuerdo de cuando tenía al menos 2 3 4 5 añitos. Pues no es mi caso y creo que no soy el único. Pero fíjate, no lo quiero llamar como curiosidad, sinceramente. Yo creo que todo tiene un motivo, una explicación y en este caso, pues mira, se agradece por mi parte que lo hayas podido compartir.
en este ejemplar y jolín, que estamos hablando de unos 7, 14, 21, 28, madre mía. 49. Es digno de mención, por supuestísimo. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo, para quien no conozca a día de hoy todavía a estas alturas a Juan Carlos Barruque, un clásico de pregunta, pero es que creo que es digna de preguntar. ¿Cómo te iniciaste en este mundillo tan apasionante del misterio? ¿Cómo te dio a ti, antes de Mundo Insólito Radio, antes de todo eso, cómo te dio a ti por decir, viviste alguna experiencia personal que fue lo que hizo que fuese el acabose y decir, voy a empezar a informarme sobre esta importantísima temática? ¿O cómo fue? ¿Curiosidad o cómo? El mundo del misterio, siempre lo digo, es una cosa que te persigue. O sea, no es que te persigue como si fuera alguien que va detrás de ti acosándote para cazarte, no. Es algo que es inherente a tu ser. Yo creo que el mundo del misterio lo tiene todo ser viviente. O sea, a todo el mundo en algún momento le ha pasado alguna situación que no puede explicar de un modo razonable. Lo que pasa es que mucha gente, Ajá. sobre todo los que son de mi edad o mayores, se la callan ni la omiten por el famoso que dirán o el que te traten de retrasado, de loco, de brujo, de yo qué sé. Porque la gente en vez de intentar comprender a los demás, le juzgan, ¿no? Automáticamente y le sentencian. Entonces yo creo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna determinada experiencia que no se haya podido explicar. Lo que pasa es que algunos hemos tenido más. Y cuando te apartas de esa línea del misterio, como a mí me pasó durante unos años, te vuelve, te deja ese descanso, te vuelve y te vuelve a cazar. ¿Vale? Es una cosa tremenda. Yo realmente me inicié en este mundo del misterio, aparte de todas esas curiosidades y experiencias y anécdotas que algún día, si Dios quiere, lo contaré en en algún programa de radio. Gracias a mi amigo Jesús, que lo conocí con 17, 16 para 17 años. Él 10 años mayor que yo, entonces tenía un grupo de personas donde los viernes hacían determinadas cosas a nivel esotérico o paranormal o como lo quieras llamar. Y un día me dio por ir a una de esas charlas que él daba y no sé, conectamos. Tú sabes que de repente te encuentras con una persona que no la has visto en la vida y conectas, como al igual te encuentras con una persona que no la has visto en la vida y no conectas nunca. O igual conectas y luego Eso desconectas, es. depende, ¿sabes? Pero con él conectamos y desde los 16 años hasta que murió el hombre con 52 años en el año 2009, pues tuvimos una relación con el misterio impresionante. De hecho, participamos en varios programas de radio, hicimos muchísimas investigaciones, tú lo sabes, hicimos muchísimas grabaciones psicofónicas, muchas investigaciones en muchísimos enclaves, no solamente los famosos ya conocidos, y hicimos muchísimas conferencias y muchísimas charlas a nivel, por ejemplo, de Cámara Kirlian, ¿no? de Laura, incluso llegamos a editar un CD, todo, ¿sabes? Un DVD, mejor dicho, sobre Cámara Kirlian, Energía y Sanación, ¿no? Que tuvo una tremenda acogida, porque no era para divulgar y vender en los lugares adecuados, sino a través de charlas, conferencias, regalábamos ese DVD. Y bueno, pues son investigaciones realizadas durante años, o sea, experimentaciones realizadas, pues como tú bien dices, ¿no? Hay que experimentar y hay que llevar la duda razonable siempre a cualquier cuestión y a cualquier rincón de aquello que no comprendes o no puedes explicar en el momento, porque nunca sabes si alguien va a venir o en un futuro va a llegar algo que te va a dar explicación a lo que tú has considerado que no era razonable. Y entonces te quedas con la boquita cerrada. Entonces, aunque tú pienses que lo que hayas vivido, hayas obtenido, hayas grabado o hayas experimentado en tu vida personal, individual, es algo producto del más allá, lo tienes que mantener con cierta reserva y con cierta duda, porque algo que no se puede explicar hoy en día, como bien decía Pedro Amorós, se puede explicar el día de mañana porque la tecnología pues igual avanza en ese modo, en ese sentido y claro, te puede dar esa aplicación que no has tenido en un principio. Pero aún así yo creo yo creo que hay que seguir investigando. Y la razón, porque claro, yo cuando me hicieron la primera entrevista en la televisión local de Castilla y León, se quedaron, claro, porque me preguntaron precisamente pues una cosa, ¿y tú crees en todo esto? ¿Tú eres un creyente aférrimo de todas estas
experiencias paranormales y esotéricas que pueden llegar a existir, y yo les dije que no, que no hay nadie más crédulo que yo, más incrédulo, perdón, que yo. Pero, y claro, me miraron así como sorprendido. Digo, pero es que es precisamente porque tengo esa incredulidad sobre todo lo que está pasando que intento buscar una razón a todo aquello que no se puede comprender, que es lo que yo pienso que deberían de hacer cualquier científico, ¿no? O sea, no descartar automáticamente lo que no se puede comprender. Hay que buscar una explicación. Y si la explicación no está en el análisis lógico y científico, chico, hay que buscar algún otro tipo de análisis que te pueda explicar el por qué ha pasado determinada anomalía. Y tienes que tener una Pero es que hay mentalidad casos que abierta. no se pueden demostrar, Juan Carlos. Hay casos, perdóname, hay casos que no se pueden presentar, ni la ciencia puede responder, pero es que son casos que los hemos vivido en primera persona, con testigos, sin testigos, pero es que estos casos los has vivido tú en Valladolid, los he vivido yo en Madrid y lo ha vivido una compañera en Barcelona. Y es súper semejante el caso. Entonces ahí es donde empieza a trabajar la cabeza y dice, vale, aunque no esté permitido por esas posibles entidades del otro lado o por lo que quiera que sea, aunque no se pueda presentar y la ciencia pueda dar una explicación lógica, lo hemos vivido individualmente y con testigos, reitero. Entonces, para mí, yo sí puedo decir a día de hoy, y yo me mojo, de que yo sí creo que hay existencia, sea vida después de la vida o llámalo plano dimensional, mundo paralelo, como lo que fuere, pero que no estamos solos, eso sí que pongo yo la mano en el fuego, que es lo Hombre, que que no estamos solos es siempre evidente. percibo. Que no estamos solos, Dani, yo lo considero, vamos, de lógica pura y dura por estadística. O sea, en una inmensidad, como se supone que es este sistema donde vivimos, pensar que somos los únicos habitantes, pues no es egoísta, es un poco de lerdos, ¿no? De torpes, de zafios, ¿no? Pero yo siempre pienso, digo que hay que dudar, bueno, me vuelvo a repetir, que hay que dudar absolutamente de todo para encontrar la explicación a lo que tú estás experimentando. Bien sea a nivel de dimensiones paralelas, como tú has mencionado, bien sea porque existe una realidad alternativa a lo que nosotros conocemos como mundo o vida, o bien sea porque lo que estamos viviendo aquí es fruto de vete a saber qué. Nadie sabe realmente qué somos, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué sentido tiene todo esto. Nadie lo sabe. E incluso hay datos en la historia, reflejados datos en la historia que están marcados y puestos ahí a trozos, porque hay determinados sitios de la historia donde no hay datos suficientes para configurar una historia real. Entonces inventan esa parte de la historia, y esto no me lo estoy inventando yo, valga la redundancia, inventan esa parte de la historia para casar esta primera parte que tienen con esta tercera y esta quinta con esta tercera. Y eso lo pegan ahí con un pegamento especial para que coincida esta con esta. Y esto no es algo que me invento yo. La aparición del ser humano en la Tierra, ¿cuándo ha sido? ¿Cómo ha sido? Y a mí que no me vengan con las batallitas estas que te cuentan en los libros de historia del colegio. ¿Cómo hemos Es aparecido que aquí? esa te la cojo. Pero es que tú piensas, Sigue, Dani, sigue. tú piensas que evolucionados, como nos dicen que hemos evolucionado, a través del tiempo, no se puede mantener, no se puede sustentar, no hay tiempo suficiente para que el ser humano haya evolucionado tanto y tan diferente en tantos distintos lugares del planeta Tierra en esos años que nos están diciendo que llevamos aquí, o que hemos aparecido aquí, o que hemos pasado de ser un mono a ser un ser humano. No hay tiempo suficiente para esa evolución tan radical y tan exponencial y tan diferente en distintos lugares del planeta. Por lo tanto, hay, para mí, ojo, estoy hablando desde mi criterio, desde mi pensamiento, y si tiene alguien algún razonamiento que me pueda convencer en este sentido, contrario, quiero decir, en el sentido contrario, pues que me los ponga y yo gustosamente le escucharé. Pero para mí hoy en día, y después de haber leído todo lo que he leído y haber hablado con toda la gente que he hablado, no hay justificación de tiempo para este cambio evolutivo que hemos tenido como seres humanos. Para mí no lo hay. ¿Que estoy equivocado? Pues a lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que una evolución tan drástica y exponencial como la que hemos tenido nosotros no se ha dado a lo largo de la historia nunca. Por eso es lo que dicen los libros de historia. No se ha dado nunca. Por lo tanto, algo hay que se nos escapa a la realidad de lo que realmente somos.
Algo hay que no se sabe, o que sí se sabe y nos lo esconden, que esta es otra película. Pero tú, sí. Mira, yo quería decir Fíjate, un par por de ejemplo, cosas. Dani, esquimales Sí, sí. europeos. Tú fíjate las diferencias que tenemos físicamente hablando. Ya no sé si genéticamente también, pero físicamente hablando tenemos unas diferencias increíbles. Desde el hombre de Cromañón, neandertal, hasta lo que somos ahora. ¿Dónde está esa evolución? ¿Dónde se produjo ese cambio tan radical que nos convirtió en Homo sapiens sapiens? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden justificar? Yo creo que no se puede justificar, pienso yo, ¿eh? Ya, perdóname que te haya cortado. No, al revés, estabas hablando tú y lo que pasa es que se me está entrecortando un poco y no sé si has terminado porque se corta a veces. No, te decía anteriormente que dos cosas te quiero poner. Una, ya que has mencionado a Pedro Amorós, que un fuerte abrazo desde aquí, que no lo dije, pero es el prologuista de mi libro, de Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Así que un fortísimo abrazo, Pedro, y gracias, como siempre, por estar ahí, hombre. Un gustazo tenerte ahí como prologuista del libro. Por otro lado, cuando has mencionado lo de que hay que estudiar todo bien y la ciencia y tal, me refiero que el mismo Pedro, ya lo he dicho en alguna ocasión, te recuerdo que en Belchite Viejo, don Carlos Bogdanich fue la primera persona que obtuvo una psicofonía en el Viejo Belchite. A ese señor he tenido también el gusto de tenerlo en un de tú a tú, a don Carlos Bogdanich, de Cuarta Dimensión, un fuerte abrazo desde aquí, y también, por si no lo sabías, está en el libro de Relatos Paranormales, así que gracias como siempre a Carlos. Y a lo que quiero llegar es de que Carlos obtuvo el registro y Pedro Amorós, ese registro parafónico, psicofónico de Belchite Viejo, no le convencía, vamos a decirlo así. No le convencía, pero hasta que fue allí físicamente, obtuvo una experimentación en el Viejo Belchite y vio que esos sonidos de avioneta, esas voces, corroboró que era cierto. Y él reconoció públicamente de que sí, de que desconfiaba de esos registros de don Carlos Bogdanich, pero que él también lo ha vivido. Entonces, también puede ser eso, que aunque un grande, un maestro como yo considero a don Pedro Amorós, también tenemos esos momentos de que se puede desconfiar, pero no de malas, no que tuviese ningún problema con Carlos, sino que desconfiase en esa época por lo que fuere y tuvo que irse allí y darse de cara con el fenómeno para darlo como válido. Eso quería incluirlo, de que nadie somos perfectos, sea quien sea, y en este caso, aunque la ciencia no pueda demostrarlo, ya son dos grandes los que han obtenido registros en Belchite. Luego otros grupos como un servidor hemos conseguido estar allí con permiso de investigación y también hemos vivido nuestras cositas. No vamos a hablar de ello, pero puede ser el enclave, pueden ser las personas, pero esa me la voy a apuntar y luego te la pregunto. Pero volviendo ahora a esto último que estábamos hablando. Te cojo, te decía cuando te empecé a cortar lo de la palabra te lo cojo me refería basándome en cuando has dicho la palabra experimento. ¿Quieres agrandar un poquito esa palabra como ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser un experimento? ¿Cuál es tu opinión personal? No, yo no digo que no podamos, ¿eh? Yo digo que podemos llegar a ser una especie de experimento. Hay diferentes teorías que afirman que somos una especie de híbrido entre un ser no terrestre y otro ser que estuviera aquí. Ajá. Y a través de esa mutación o esa especie de conjunción entre esos dos seres, hemos nacido nosotros. Vamos evolucionando en ese sentido. No lo sé, es una teoría para mí que se puede llegar a pensar, precisamente por esa duda que yo te he manifestado antes de que no, para mí, no justifica el tiempo que llevamos en este planeta Tierra con la evolución que hemos tenido. Yo es una teoría que yo no, es que esas teorías, por mucho que digan son teorías no sé qué, yo no las descarto. Explícame tú a mí qué somos, quiénes somos, cómo hemos aparecido aquí, porque eso de que salimos del agua se lo cree Pepe o Pepa, porque yo no me lo creo, vamos, que hayamos salido del agua. Y luego explícame cómo hemos llegado desde el agua aquí en tan poco espacio de tiempo, o desde los monos, y por qué los otros monos no han evolucionado de igual modo. Por ejemplo, solamente una parte de los monos. Aquí hay algo muy raro que se nos escapa
a nuestro pensamiento y a nuestra forma de ver las cosas, porque o bien no lo sabemos, o bien si hay gente que lo sabe, nos lo ocultan. ¿Vale? Algo tiene que haber, y de algún sitio hemos tenido que aparecer. De la nada no viene nada, creo yo. Y nosotros estamos aquí, y tiene que haber algo, tiene que haber algo. ¿Cómo hemos venido aquí? Pues no lo sabemos. Que hemos nacido en este planeta, hemos evolucionado en este planeta, pero de otro modo, pues a lo mejor, y desconocemos esa verdadera antigüedad, porque tú piensas, por ejemplo, en las culturas antiguas, no tan antiguas, en las precolombinas, ¿no? Por ejemplo, en las de Perú, ¿no? Cómo construían esas edificaciones antisísmicas, no conocían la rueda. Y eran capaces de hacer edificaciones antisísmicas con unas rocas que pesaban toneladas. No conocían la rueda, cómo transportaban las rocas de donde las cogían a donde las edificaban. No conocían la Y rueda. las pirámides, ¿Cómo? ¿Cómo? la- ¿Cómo? Sí, pero es que esto es más duro. ¿Cómo podían pulir aquellas rocas si hoy en día esas rocas eh, es difícil, son difíciles de pulir con la tecnología que hoy tenemos? Las pirámides es arenisca, la arenisca la haces así un poquitín y se raya, pero las rocas del Perú, esas no, esas son duras, duras, pero duras. Ya te digo que con la tecnología hoy en día las puedes llegar a pulir, pero ¿y entonces? ¿Cómo las pulieron? ¿Cómo las transportaron? ¿Cómo las ensamblaron sin argamasa? De tal modo que no cabe ni un alfiler entre una y otra. Y hoy en día somos incapaces de hacer eso. Por eso yo recuerdo cuando estuve en Perú que la gente de allí a los ingenieros de hoy en día les llamaban los incapaces, porque los incas son los que estaban en el Perú, no sé si te acuerdas. sí, sí, Los sí, sí. incapaces, porque eran incapaces hoy en día los ingenieros de hoy en día realizar las mismas edificaciones que se hizo entonces. ¿Cómo tenían esa capacidad para poder realizar esas construcciones si no tenían los utensilios necesarios y mucho menos, imagino yo, que la inteligencia necesaria para poderlo hacer? ¿Cómo pulían aquellas piedras? ¿Cómo las transportaban si no conocían la rueda? Hablar de Egipto, Sí, podemos sí, hablar de sí, sí. México también, podemos hablar de un montón de sitios. Las ¿Cómo pinturas, llegaron ahí? las ¿Eh? pinturas con el astronauta, las pinturas con el astronauta, digo, que también hay pinturas que aparecen posibles astronautas y que dan unos mensajes muy, muy claros con detalles de plena actualidad. Sí, Que pero hay, eran hay, hay, futurólogos Dani, o ya existían. no, pero es que ahí puede haber determinadas explicaciones, ¿no? Cuando dentro de un mismo planeta como el planeta Tierra tan grande en su momento, porque hoy en día es pequeño por la comunicación Sí, tan real que tenemos, ¿no? A tiempo real, quiero decir. Pero en aquel momento las comunicaciones no eran ni lejano a lo que hoy nos podemos imaginar, ¿no? Y, ¿quién no te dice a ti que hubiera determinadas civilizaciones dentro del mismo planeta con determinados avances tecnológicos? Y los que pudieran llegar a ver, o sea, si y en algún sitio, vete tú a saber si hubiera una civilización anterior que conocieran la aviación y se presentaran en una civilización antigua que no la conocieran. Pues ¿cómo les van a tratar? ¿Como dioses, como extraterrestres, eso es. como la madre que lo no sé si me explico. Es No como existía Colón cuando, todavía, por claro, decirlo de una manera. te quiero decir, como cuando los españoles desembarcaron en Perú, iban con el estandarte religioso y la cruz aquí. Cuzco Claro. estaba delimitado en aquel entonces con 4 cruces, norte, sureste y oeste, con 4 cruces. Llegaron los españoles Ajá. con las cruces así, en barcos y con armas y no sé qué y no sé cuántos, y parecían dioses. Y no estaban tan Sí, verdad, sí. evolucionados, no estaban tan evolucionados con tanta diferencia en aquel entonces como lo que yo te estoy mencionando. Pero y si mucho más atrás hubiera civilizaciones con esa tecnología que yo te estoy diciendo y otros estuvieran. Es que hoy en día tenemos esa diferencia. Tú te vas al Amazonas, por ejemplo, y la diferencia que hay tecnológicamente hablando con una tribu del Amazonas y Europa es tremenda. Es tremenda. Sí, O sí, te sí, traes a los sí. niños del África, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que siempre yo he visto mal, que traigan a los niños de un lugar donde para coger agua tienen que desplazarse kilómetros con un utensilio, ¿eh? Y luego volver para que puedan beber y se encuentran en una civilización donde dan un aparato así sale agua. Para ellos es maravilloso aquello. O dan así un botoncito en la pared, una tecla y se enciende la luz. Anda, se ha hecho la luz. Para ellos es Sí, sí, maravilloso. es que es probable, probablemente haya sido eso, de que es
es otra posibilidad de que en un continente estaban mucho más avanzados y podían irse a otra parte y en esa parte pues estaban súper anticuados en los cuales les parecía que podrían ser incluso seres extraterrestres. Pero es que Por por otra eso, parte está la teoría de que podrían ser seres extraterrestres los que realmente han ayudado para hacer las pirámides de Egipto, etc, etc, etc. ¿No? Es que es muy relativo todo. No confía mucho en la que historia, ¿no? En la historia no, que no, nos no, no, presentan, no, claro. para Como me ha nada, gustado, para como has nada. dicho, que lo de, que me ha hecho mucha gracia, lo de que salimos del agua no se lo cree ni Pepe. Ni Pepa tampoco. Vamos, yo no me lo creo y es que no hay tiempo físico, material, no hay justificación temporal para poder llegar a evolucionar desde ahí hasta lo que somos ahora. O se nos escapa algo y hay años perdidos de la historia que desconocemos, ¿eh? O hay algo que no está bien, no está todo guionizado bien. ¿Cómo sabemos tanto de aquella época si no hay ningún escrito que lo manifieste? Y luego, Es y imaginación pura y luego, dura. y luego creo, Juan Carlos, que esto lo hemos hablado en privado también, luego fíjate tú de la historia, si no se ha ido Claro, modificando con los años al interés de, ¿no? pues eso es lo que te estoy diciendo. Tú si te vas a la época más negra de la historia, donde nadie dice nada y es donde te comentaba antes, empalman unos trozos con otros. Aquí tenemos esta parte de la historia, aquí tenemos esto y la empalman con algo que se inventan, que pueda coincidir y que enlace, Sí, ¿sabes? Pero es que como no sabemos absolutamente nada porque no hay nadie que lo hubiera estado testando desde el primer momento, no hay nadie que, o sí lo hay y lo desconocemos, que lo está escribiendo desde vete a saber dónde, ¿sabes? Como no lo sí. sabemos, ¿cómo podemos entender lo que había hace 10.000 o 15.000 años atrás? ¿Vamos a entender lo de las pirámides? ¿Quién entiende eso? Es muy difícil, ¿Cómo? es muy difícil. Lo que está muy claro es que estaban muy avanzados y hemos podido recibir ayuda. Yo no lo descarto tampoco, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. Bueno, Bueno, pero tampoco no sé, no sé piensa si es tu tú, opinión, pero la mía, piensa tú sí, que las pirámides, por ejemplo, no se han hecho solo en Egipto. sí, sí, sí. O sea, que es una coincidencia más. Otra coincidencia de las que tiene la historia que a mí me llama mucho la atención es la aparición de la agricultura casi a la vez en todo el mundo. ¿Eh? Sí, sí. Dejamos de ser nómadas casi a la vez, porque sí. Si no se conocía en una parte del Hemos mundo con el podido otro, ¿cómo puede recibir aparecer la información, agricultura a la vez? ¿Eh? claro, que hemos podido recibir información, digo, y O, consejo. o, o es inventada la historia. También. Podemos tardar menos A en ver. ese sentido. Eso es. Mira, por ejemplo, estaba revisando antes para asegurarme. En 1918, la gripe española, la más Mm. llamada gripe española. Eh, Quería hablarte un poquito de esto, a ver tu opinión. ¿Hay sobrepoblación? ¿Reseteo? No sé si me sigues. ¿Qué opinas? ¿Cada 100 Vamos años o cada... A ver, vamos al plan conspiranoico. por eso. Yo ya no te digo más que ya me has entendido. No, hombre, yo lo de la Tu opinión. superpoblación, yo me parece que es algo que no es real. Ajá. No es real porque dicen que somos 7.000 y pico millones en el mundo, que yo no tengo por qué dudar que lo seamos, pero lo dicen. Yo no los he visto, pero a lo mejor sí que lo somos. Pero esos Pero siete tu mil y pico teoría, millones, la teoría que me expusiste, sí que me gustaría que me estoy acordando ahora. ¿cuál de La que todas? dijiste, la de los 7.000 y pico personas, pero que no te salían las cábalas, por decirlo de una manera resumida. Claro, te lo estoy diciendo. Que Claro, yo no me lo termino de creer, porque exponencialmente pues, desde 1918, que se supone que había 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, han tenido que crecer, ahora no me acuerdo de los números que te dije, pero han sí, tenido que multiplicarse un montón de veces para llegar 100 años después a ser 7.500 millones. Y eso hay que contar, las dos guerras mundiales, las guerras civiles, las guerras de todos los países y las muertes naturales que ha habido. O sea, que no se ha tenido que multiplicar no sé cuántas veces. En realidad, si sumamos todos estos muertos que te estoy diciendo a lo largo de estos 100 años, tendríamos que haber nacido 14.000 millones de personas, por ejemplo. Y a ver, tú dime a mí, con 1.000 millones de personas en aquel entonces, que no todos eran mitad hombres, mitad mujeres, que también había viejos que ya no eran productores en este sentido que estamos hablando, con perdón de la palabra,
y niños que evidentemente no tenían la capacidad de reproducirse. ¿Cómo podemos llegar a multiplicarnos exponencialmente de esta manera tan significativa hasta llegar a 7.500 millones de habitantes? Con todas las guerras y todas las muertes que ha habido de por medio, que es que no estamos hablando de ninguna tontería. No lo sé. O en 1917 no había 1.000 millones y yo estoy confundido y a lo mejor había más, porque es un dato que no he llegado yo estoy hablando de memoria y a lo mejor estoy confundido. No había esos millones de habitantes y había más, o a mí las cuentas no me salen. No me salen porque es muy difícil que nos hayamos multiplicado tan exponencialmente en 100 años. Es una cosa tremenda, para mí, ¿eh? ¿Somos corderos? Aparte, Es una somos pregunta filosofal, más, pero sé que me entiendes. somos más como una piara. Y me explico, una piara de cerdos, quiero decir. No por lo marrano, sino por lo que voy a explicar ahora. Cuando tú vas a una granja de cerdos, a los cerdos les meten allí desde pequeñitos. Y se crían dentro de un cuadradito de 2x2, por ejemplo, o 3x3 en los lugares que son generosos, desde que son pequeñitos. Y allí el amo les da de comer, les da de beber, tienen comida y sustento todos los días de su vida. Y no conocen nada, nada, absolutamente nada más que lo que les han enseñado. O sea, nosotros tenemos en ese sentido muchísima más suerte, porque nos pensamos que conocemos mucho más. Pero en realidad estamos dentro de un planeta, si es que lo podemos llamar así, dentro de una sociedad donde hemos nacido y nos hemos criado al modo que nos han enseñado. Y pensamos del modo que nos han enseñado a pensar. Y vivimos del modo que nos han enseñado a vivir. Y esto que me parece que es lo que nos están cambiando ahora, según dicen las teorías conspiranoicas, nos hace recordar que lo que teníamos antes era libertad. Pero es que, ¿cómo puedes saber si lo que tú tenías antes, cómo puedes saber si era libertad lo que tú tenías antes si no conoces otra cosa? Entonces, hay que cuestionarse todo, hay que preguntarse sobre todo. Y lo que tú crees que a lo mejor es libertad es una forma de esclavitud, como los cerditos que te estoy mencionando. Ellos se piensan a lo mejor que dentro de donde están viviendo son libres, tienen comida, tienen bebida, hacen lo que quieran allí, no se mueven de ese cuadradito y no conocen otra cosa. Igual les sacas al campo, ven un pinar, un campo abierto y se acojonan y se mueren. Porque se preguntan que dónde están, no lo sé, es un símil, un poco absurdo Sí, sí, quizás, sí, pero es sí. un símil, ¿no? Sí, sí, te lo entiendo. ¿Quién te dice a ti que nosotros no estemos viviendo en una especie parecida de circunstancia o situación? Y ya no nos metemos en el rollo de la Matrix, que también es otra película muy gorda, Es que ¿sabes? los reptilianos, Entonces, es que no paramos. no, yo ahí ya, en ese tema yo no me meto. Pero en el tema de la Matrix sí pudiéramos meternos. Pero yo insisto, nosotros nos pensamos que lo que hemos tenido hasta ahora es una libertad humana, donde tú cuando naces sigues las reglas que te marcan, de hecho te marcan con un número, eres un puñetero número, como un animal, solo que en vez de marcarte la piel te lo ponen en un papel, ¿eh? Eres un puñetero número que tienes que seguir las reglas que te tienen marcadas por el sistema social que vives. Te levantas, desayunas, trabajas, comes, trabajas, el café, el vino, a la cama, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, el domingo parece que tienes cierta libre albedrío para decidir determinadas cosas, pero haces siempre lo mismo, el domingo, el vermú, no sé qué, no sé cuánto, los amigos, la charla, el fútbol, la partida, lo que sea, no sé qué, y llega el lunes y otra vez a trabajar y la misma rutina. Y así durante todos los puñeteros días de tu vida. Sin embargo, te estás pensando que eres libre, pero no lo eres, porque tienes que hacer eso. Eso es. Mírate el privado, porfa. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Qué te iba a comentar? Mira, te voy a dejar un minutillo nada más, ¿vale? Pero con las tablas que tienes te puedo dejar aquí 16 horas si quieres hablando. Solo quiero decir, mira, he estado mirando lo que es, pero esto es Google, las cosas como son, esto no está revisado ni nada. Pero calculamos que la cifra real sería unos 40 millones de personas. En España hablamos, como mucho 50 millones, de 1.800 millones de personas que tenía la población en ese momento en todo el mundo. Y luego he abierto otro enlace y dice así, ¿cuánto era la población mundial en 1918? Lo de la gripe española, lo que estábamos hablando anteriormente.
para que no lo esté siguiendo. La población del mundo ese año era de 1.825 millones de personas, de las cuales se enfermaron de gripe entre 800 y 1.000 millones y murieron entre 40 y 50 millones. Di lo que quieras en referencia a esto que estábamos hablando con la gripe española, porque es que puede ser un bulo, ¿vale? O no tienen por qué ser cada 100 años exactamente, pero ahora, por desgracia, lo que se está viviendo a día de hoy, desde el año pasado, y en paz descansen todas las almas que se han ido, por supuesto, sea por culpa de quien sea, en paz descansen, mundialmente hablando, pero qué casualidad, ¿no? Cada 100 años hay lo que venía a decir la pregunta que te he hecho anteriormente en una sola palabra. Posiblemente sea un reseteo a causa del hombre, a causa de los de arriba. ¿Tú o es así? Ya está. Es como se está presentando un virus que ha hecho lo que ha hecho y lo ha podido crear el hombre y por desgracia se está haciendo esto. Está falleciendo mucha gente, vamos a hablar finamente para no mojarnos. Danos tu opinión, lo que tú sientas o hasta donde quieras o puedas llegar. Un segundo. Bueno, yo realmente no pienso que sea un exterminio de la raza humana, como quieren decir otros, que pudiera ser perfectamente, tampoco tengo por qué dudar de lo que dicen las teorías conspiranoicas, al igual que tampoco me fío de lo que dice la línea oficial. Lo que sí que estoy convencido es de que hay determinadas cosas que nos hacen hacer para su beneficio de aquellas supuestas élites que están por encima de todos los gobiernos y que dominan este planeta, ¿no? Entonces, cuando ellos marcan ese tipo de guión que yo creo que tienen y lo establecen, yo creo que lo están haciendo tremendamente genial y tremendamente bien, ¿no? Marcan ese tipo de guión que tienen para conseguir sus objetivos de algún modo u otro. Entonces, provocan determinadas cosas para doblegar a la masa social, ¿no? La mejor manera de doblegar a una masa social como la humana es a través del miedo ante algo que no ve. Porque si tú el enemigo le tienes de enfrente, le ves, le comprendes, ves cómo actúa, ves cómo reacciona, te puedes defender. Le puedes tener miedo, pero te puedes defender. Pero si el enemigo que te están diciendo que es muy mortal, que es muy peligroso, no lo ves, no te puedes defender. Y entonces tienes que seguir las directrices que te marcan. La intencionalidad, pues no lo sé. Que el virus sea real o no sea que no sea real, tampoco lo sé. Yo lo único que sí que sé que en abril del año pasado lo pasé mal porque estuve en el hospital precisamente enfermado de este virus. Lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal en el sentido de que las medicaciones que me dieron fueron mucho peores que las causas o las secuelas que me produjo el famoso virus. Y, y entiendo que pudiera ser, y por qué no, que esto fuera fruto de una manipulación, como bien he dicho antes, guionizada, fruto de una intervención humana para determinada, no sé si llamarlo, para determinado provecho de un futuro. Hay también teorías que afirman que esto pudiera ser porque están intentando implementar la inteligencia artificial dentro de, o hacer una especie de simbiosis o de híbrido entre el ser humano y la inteligencia artificial, que como ya se sabe, pues la tenemos ahí, ¿no? Recientemente salió una noticia que una determinada persona ciega a través de unos implantes tecnológicos podía llegar a ver. Es impensable, ¿no? A mí me resulta muy curioso pensar que todos aquellos que supuestamente llaman elitistas, que están en la élite, pues tengan 90 y tantos años y anden como si tuvieran 50. A mí eso me sorprende mucho, ¿no? Que esas personas con esa edad, yo a las personas que conozco que son muy mayores, la mayoría están imposibilitadas. Hombre, alguna hay, pero la mayoría están imposibilitadas. Pero estos que están supuestamente ahí en la cumbre de esta soberanía mundial, todos tienen autonomía tremenda para poder hacer, decidir, obrar y manipular a su antojo. ¿No es muy chocante que a esta gente la salud le respete más que a los que estamos abajo? Casualidades, pues casualidades, a lo mejor, pero ¿por qué no vas a dudar de que ellos tienen ciertos privilegios a nivel sanitario, genético, humano, que los que andamos por, por el suelo, como digo yo, no tenemos o no conocemos?
¿Y por qué no puede haber distintas clases de raza genética humana? ¿Por qué no? Y unos tienen tendencia, o sea, unos tienen esa capacidad más elitista, por así decirlo, que otros. Igual que nacemos con unas características genéticas predispuestas para realizar determinadas actuaciones a lo largo de tu vida, quiero decir, no todo el mundo nace para ser un buen médico, ni ser un buen físico, ni ser un buen músico, ni ser un buen albañil. Hay gente que nace con características predispuestas, entre comillas, con esas habilidades para poner ladrillos de una manera impecable que otros somos incapaces de hacer. Igual que hay grandes músicos que nacen desde muy pequeñitos con esas capacidades, ni función mental ni mis narices. Nacen con esas capacidades. Ay, que no se puede decir tacos. He dicho narices. De mis narices. Uf. No, era por darle un poquitín más de énfasis, ¿no? O sea, una Sí, persona sí, que sí. nace con esas cualidades musicales, con 6 años, tú fíjate, Mozart, ¿no? Con esas capacidades, a mí tú explícame que tiene una disfunción mental, pero nace con esa, o ya no en un modo tan radical, cualquier persona que es músico, que toca maravillosamente, aparte del esfuerzo que ha tenido para llegar ahí, es que tiene unas capacidades, no sé si genéticas o cómo definirlas, que ha nacido para eso, como un buen futbolista. Todo el mundo sabe dar Pero patadas a un ¿tú crees que balón. estaba escrito o tú crees que estaba escrito o el factor suerte? ¿Cuál? En referencia a lo que estábamos hablando, que si estaba escrito o es el factor suerte. Está Pero es que, escrito o me refiero que a causa de los de ahí arriba, los dirigentes, ahí te quería preguntar, lo primero, vamos a partir de esa base de que tú crees que esos dirigentes de ahí arriba les ponemos cara o a los que ponemos cara, a los que nos gobiernan, son simples curritos hablando vulgarmente, pero creo que sí me está entendiendo. hombre, yo creo que 1984, la novela, entre comillas, novela de George Orwell, lo explica muy bien, ¿vale? Y los gobernantes son títeres manejados por los titiriteros. Y los titiriteros, a su vez, son títeres también manejados por vete a saber qué o quién. Uh Vale, -huh. yo creo que los que están ahí arriba, estos que llaman el club no sé qué y los no sé cuántos, que son privaditos, que se reúnen en determinados lugares, que van con cientos de aviones y con cientos de móviles, ellos no contaminan, tú sí, porque coges tu coche para ir a trabajar 20 kilómetros o 40 y contaminas. El cambio climático es culpa tuya, no es culpa de ellos, que tienen aviones privados y que viajan cuando quieren, como quieren y las veces que quieren, desde donde quieren hasta donde quieren. ¿Vale? Para ellos no es el cambio climático, climático, perdón, se me vaya. Eh, Sí, para, sí, sí. para ti, si tú eres el culpable o el de una vaca que se tira una, ¿sabes? La culpa Uh es de la -huh. vaca, lo del cambio climático, lo de ellos no, ¿vale? Pues esas élites que tienen, para mí, vuelvo a repetir, cierta información privilegiada, que realmente saben la historia de lo que somos, pienso yo, ¿eh? Por eso me da tanta rabia no poder estar ahí arriba y saber lo que ellos saben. Ya sabes que soy un eterno buscador y un eterno curioso. Yo me gustaría saber, en el nivel que se mueven esa gente, si es que son gente, no me voy a meter en la otra historia que tú has insinuado, Sí. si son gente, yo me gustaría saber lo que ellos saben realmente de lo que somos nosotros. Es una cuestión que desde muy pequeñito, yo rompía a llorar con 3 añitos porque no me entraba dentro de mi pequeña cabeza en aquel momento qué somos y qué hacemos aquí. No lo concibías. Y no lo concebía con 3 años, entonces me iba, me apartaba y me ponía a llorar con un desasosiego tremendo, con una angustia impresionante, porque con 3 años yo no comprendía qué hacíamos aquí. A lo mejor ellos sí lo Fíjate. saben, a lo mejor ellos sí lo saben y Fíjate, lo tienen guardado y oculto, tienen información pues ya privilegiada. buscabas esa lógica con 3 añitos, pero yo creo que te vas a ir de este plano terrenal y no te van a dar ese regalo de saber que el cómo y el por qué. ¿Eh? Yo Sí, llámame no, mal no. pensado, pero creo Es que que no está permitido. es muy duro no saber qué eres, quién eres y lo que has venido a hacer aquí. Y cuál Es es frustrante, pero el te vas a sentido de quedar. lo que hay aquí. Y son las eternas preguntas que muchos nos hemos hecho alguna vez, sobre todo en la adolescencia, que mucha Uh-huh. gente se lo hace, pero que yo las tengo ahí y es algo que no puedo evitar el pensarlo, ¿sabes? Y ya no me causa la angustia de cuando era tan pequeñito, pero ese vacío existencialista todavía sigue estando ahí.
y me iré de aquí sin saberlo. Por desgracia para mí. Jolín. Me gustaría, si quieres, para ir terminando, para no. Pero vamos, yo sé que los 5 minutos nuestros, si seguimos y, vamos, imposible. ¿Qué te iba a decir? Te iba a hablar sobre el tema de los sueños, y para ti sueños son, pero lo que tú quieras. ¿Podemos hablar de sueños o para ti cuál es el fenómeno más una manifestación la más fuerte posible que hayas vivido tú en primera persona o que te hayan contado, pero que tú pongas la mano en el fuego de que ha sido real o has estado como testigo? Pero ¿cuál es el fenómeno más eh, inexplicable e importante en tu vida que hayas escuchado, que te haya asombrado y digas, es que no me lo puedo quitar de la cabeza y no sepas darle una explicación lógica a día de hoy? Que digas, el caso más fuerte de mi vida hasta día de hoy es este. Si te soy sincero, ahora mismo hay pocos ya que me sorprendan tanto. Quizás porque ya los tengo asimilados, ¿no? De tantas veces Ajá. como los he recordado, y ya no me sorprenden en ese modo. Son extraordinarios, evidentemente, son inexplicables todavía hoy en día, evidentemente, pero ya no me sorprenden tanto en ese sentido. Y últimamente no conozco tantas experiencias como en los tiempos de que uno andaba por ahí con el saco de dormir. No sé si me explico. Y Sí, bueno, sí. hay muchos. El que conté el otro día, que eso fue a nivel personal en otro programa, no lo voy a contar ahora. Voy a contar otro que le sucedió a una persona que conozco muy bien, que fue muy curioso esto, porque habían estado en una quedada en Madrid y había venido gente de Barcelona. Entonces no existía todavía los WhatsApp, creo que no existía Facebook todavía. Y ¿De qué entonces hablamos? quedaban, Perdóname, ¿para psicología, ufología, de qué vas a hablar? ahora lo vas a entender. Dale. Si me encanta, porque vas a Y dirigir tú aquí, así que cualquier pregunta. habían tenido una quedada Pregunta. de esotérica que se llamaba entonces, que ahora ya no se llama esotérica, Sí. en Madrid. Y entonces a la vuelta se pararon en un pueblecito, porque ya te digo que había gente de Barcelona, entonces hicieron escala en un pueblo y se quedaron en la casa de un amigo de los que habían estado allí. Ujú. Y había una pareja de Barcelona, que ya se llama Marta, si no recuerdo mal, y era julio, un calor impresionante. Se dormía entonces con las ventanas y puertas abiertas en el pueblo. Te voy a decir una cosa, yo estaba presente en esa casa, ¿eh? Ujú. Y, o sea, yo estuve presente también en la quedada esta de Madrid. Sí. Y, y esta pareja dormían en una habitación. Te voy a explicar la casa, que no tardó nada. Entras en la casa de un pequeño hall y a la derecha, enfrente tienes una habitación, a la derecha un pasillo y tienes una habitación aquí, la cocina, el salón comedor ahí, otra habitación aquí y enfrente de la habitación esta, que es donde dormía esta pareja, enfrente justo estaba la cocina y al fondo del pasillo que unía a la cocina y a la habitación de la pareja esta estaba el servicio. Bueno, pues estos dormían con la ventana abierta, ya te digo, un calor impresionante en julio. Por estas tierras castellanas hace muchísimo calor. Me imagino que Ujú. por toda España, pero aquí hace un calor asfixiante. A las 3, las 4 de la mañana le despierta al chico este un ruido como de algo que bota, ¿vale? Y se para. Y bueno, se despierta, no hace caso a un ruido más que ha podido ocurrir, pues vete a saber por qué. Y se echa mano al cuello y un medallón que se había comprado en una tienda esotérica de Madrid no lo tenía colgado. Él se había acostado con ello y no lo tenía colgado. No tenía colgado el medallón, pero sí la cadena. Entonces empieza a Sí. mirar por la cama, la mujer durmiendo, vamos, la mujer no, la pareja durmiendo, pues no estaban casados. Ujú. Y total que, bueno, pues nada, decide ir al baño, que tenía ganas de ir a hacer sus cosas, y según sale de la habitación al pasillo, te vuelvo a recordar que estaba enfrente de la cocina, resulta que le entra esa sensación de frío hasta el punto de que echó vaho por la boca. Tú fíjate el frío, del cambio de la habitación, que la habitación hacía una temperatura súper agradable a las 3 las 4 de la mañana con la brisilla que entraba por la ventana. Sin embargo, en el pasillo hacía muchísimo frío, hasta el punto ese, ya te digo, de echar vaho por la boca. Y Una bueno, él termogénesis, sigue, podemos decir. sí, una cosa parecida.
Inexplicable, pero que puede ser, vamos, no inexplicable, que puede ser explicable científicamente hablando. Y total, que va al baño, que es donde iba, y según entra en el baño y a la izquierda, enfrente tenía el lavabo y a la izquierda, pues estaban los demás enseres que tiene un baño y además la ducha. Pero abajo se da cuenta de que abajo a la izquierda, del marco de la puerta, se encuentra el medallón que le había desaparecido de su cuello mientras dormía. Sí, sí, sí. Y lo curioso, porque una parte del medallón, la parte de abajo era plana, la que te apoyaba en la piel, y la de arriba era en redondo. Si esto bota, lo suyo es que se quedase parado en la parte plana. Estadísticamente, seguramente sería lo más probable, pues se quedó al revés, con la parte plana arriba. Pero bueno, esto es casi una anécdota. Sí, 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 Pero sí. ¿cómo llegó ese medallón ahí? ¿Cómo se le salió del cuello y le llegó ahí? Esa es la gran pregunta. Ahí está. Y lo del frío, Fíjate. ¿cómo llegó ese? Es que son casos Sí, pero espera, que no hemos terminado. Dale, Que dale. esto que es extraordinario, y bueno, pues acostumbrado, se coge el medallón, va a hacer lo suyo, vuelve para la habitación, se vuelve a tumbar el medallón colgado en el cuello, y al día siguiente, cuando se levanta, no había ni medallón, ni la cadena que le sujetaba. Entonces, cuando se despierta, se da cuenta de que no lo tiene, se vuelve a ir al cuarto baño a ver si de casualidad estaba allí, y Sí. tampoco estaba. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, no ha vuelto a encontrar ese medallón. ¿No ha parecido? No ha aparecido. Pero agárrate que hay curvas. Antes de venir de Madrid a este pueblo que te estoy diciendo, que es donde hicieron noche, para irse luego desde Valladolid, para irse en tren a Barcelona, tú fíjate qué paliza de viaje, estaban en la Puerta del Sol, estábamos en la Puerta del Sol, que es donde habíamos quedado para hacer la quedada, y se van, ellos dos, la pareja esta, se van solos, es que no me acuerdo cómo se llama la calle aquella, se van hacia la Puerta de Alcalá, me parece que es aquello, suben hacia la Puerta de Alcalá y se paran en un bar que hay allí, ¿vale? Y allí, según están en ese bar, que están hablando, pues tomándose su cervecita, lo que ellos quieran, ven llegar a una viejecita que les está... Claro, él sigue hablando, ella sigue hablando con él y él ve venir a la viejecita, cheposilla a ella, con una bolsita y les echa alrededor de ellos dos, en las sillas donde estaban sentados en la barra, como una especie de no sé qué, porque no supo definir qué lo que era. Esto no lo hemos visto nadie, ¿eh? Esto nos lo contó él, una especie de no sé qué. ¿Eh? Y cuando le va a decir a la pareja, a la chica, dice, mira lo que está haciendo la mujer esta, resulta que la pareja hace así, ¿quién? Y allí no había nadie. Y allí no había nadie. O sea, es algo que solo había visto él. Y lo que habían echado en el suelo, solamente lo había visto él echar. Porque él preguntó al camarero y preguntó a gente que había allí, no había visto a nadie. ¿Sabes? Ostras. Pero agárrate tú, cuando retiran las sillas, porque dice, pues si lo he visto yo echar aquí no sé qué, no sé cuántos, debajo de la silla de él, a que no sabes lo que había. Mira, no me lo digas. No me lo digas. No, hombre, no. Debajo de la silla de él estaba el medallón. Fíjate lo que te voy a decir, que esto es muy fuerte también. Ya no me lo has Estaba el contado medallón. nunca, ¿eh? No, porque está en la parte primaria. Lo del Qué otro creo que sí bueno. que te lo he contado. Estaba, lo del otro no te lo he contado, lo de la casa. Puede ser que sí, no me acuerdo Pero ahora. de la casa sí me suena, Estaba, pero esto del bar nunca. estaba el medallón que se habían comprado en la tienda esotérica cerca de la Puerta del Sol de Madrid y Ajá. que habían dejado en la habitación de donde Fíjate, estaban durmiendo. fíjate. Y claro, ¿y cómo se explica que estuviera aquello aquí? La parienta, como decimos aquí, la novia, no se lo creía. Y esto lo has traído tú y lo has tirado ahí. Y tuvieron una discusión de la madre que lo parió. Madre mía. Pero es que él juraba y perjuraba que el medallón la había dejado en la mesilla de la habitación donde dormían. ¿Cómo había llegado ese medallón allí? O sea, Pero es, algo pero es que increíble. encima, en esos momentos, esta persona, tu amistad, si está ahí en pleno calle Alcalá, en un bar tomando lo que quiera,
con su pareja, es que no está esa persona sugestionada y en un sitio cerrado y producto de su imaginación. Al revés, no, está en un bar tomando algo tranquilamente, ve la presencia de una persona mayor, ve que Así es. rocía, o sea, le da tiempo a ver perfectamente la secuencia que nos has explicado para no repetirla, que no hace falta, y luego está ahí el medallón. Pero es que Es solamente la ve él, a la persona. sí, pero la ve solamente él, pero porque tenía que verlo él, ya está. Claro, Pero quiero decir que no estaba sugestionado, que estaba tomándose una caña con su pareja en un bar donde habrían 100 personas, por decir una que, cifra. O que sea, es que es estarían un hablando de caso vete, buenísimo. de vete tú a saber qué. Pero Sí, claro, sí, a sí. él, a ver, yo coge y te lo cuenta y bueno, porque le conoces y le Sí, tienes que creer. Pero claro, cuando ya encuentras el medallón allí, dices, aquí hay algo que no. Bueno, ya te qué digo que bueno. la novia tremenda, tuvieron una tremenda porque no la estás pegando, porque no sé qué, porque no sé cuánto, vete a saber los rollos que tendrían entre ellos. Pero bueno, tuvieron esa discusión porque ella no se lo creía. Porque Claro, claro, pero en este caso lo que vio siempre a digo, la vieja. se autoengañaría él mismo en este caso, pero Que no, 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 sí, no. yo creo que se aprecia cuando una persona está diciéndote la verdad, Yo te no, digo que no tiene nada que... es una persona, yo la conozco muy bien desde hace muchísimos años, es una persona de fiar, ¿eh? Totalmente de fiar en estos casos. Que si no aparece allí el medallón, tú puedes llegar a dudar de si lo que había visto de la mujer esa viejecita era una alucinación que pudiera ser. Pero claro, Sí, cuando ya se encuentra el medallón allí debajo, ¿qué pinta el medallón allí? Se había dejado en ahí la está el mesilla. resultado, ahí está el resultado, ¿Qué pinta ahí el efectivamente. medallón? Porque dice, no, has tenido una visión o te la has imaginado, vete tú a saber lo que puedes decirte. Pero Qué el bueno, qué medallón se lo bueno. encontró allí. Pero es que cuando fue a la otra casa, el medallón se le desprendió otra vez del cuello y fue a parar al cuarto baño. Pero es que se volvió a dormir con el medallón puesto y ya no le volvió a encontrar. Ya no le volvió a encontrar. Es que es Son, tremendo. ¿Qué leche sería ese medallón? son Para que experiencias se, que, claro, para que se desprendiese de su cuello. joder, ¿Y qué hacía la viejecita aquella rodeándoles así como si fuera una especie de ritual de protección? O vete tú a saber lo que estaba haciendo aquella viejecilla allí. Si es que realmente. ponte en situación de tu amigo, ¿eh? De estar hablando con tu pareja y ver a esa señora y que te descuadras, que dices, ¿y esto? Sin comerlo ni Claro. beberlo, ¿a qué viene esto? Y encima con luego el resultado físico, Con, con lo que visualiza. Es que, con el puñetero medallón de las narices, que andaba más que un ciclista. madre El mía. tío. A ver, ahora te vuelvo a hacer dos preguntas y respóndeme lo que tú quieras. Eh, ¿Quieres contarnos, deleitarnos alguna experiencia que hayas vivido tú en primera persona? Sé que te lo he dicho ya, pero en tu tierra, en Castilla y León, por ejemplo, en Viana de Cega, algo que nos quieras regalar para los que nos encanta experimentar en estos enclaves. Alguna experiencia en colegios escoceses, liceo, hay muchos sitios, muchos sitios. Eh, o alguna experiencia ufológica que hayas vivido tú en primera persona o de cualquier otra persona que des total fiabilidad. Yo ¿Cómo te se nota expongo, ahora tú lo cómo que se quieras. nota que has oído el programa del otro día? No, ¿Eh? te doy mi palabra que no, ¿eh? No, pues Si hablamos de es que ufología, que sé que has sonreído con eso, mira, yo sé el que me has pasado hoy, que ya de paso lo decimos para quien es. quiera verlo. No, pues no lo he visto. Te doy mi palabra de honor que no, ¿eh? Mira, el que me has pasado hoy para ver, pero no ha sido el caso, no he llegado a tiempo. Si sabes que a causa de. No, pues no lo voy a ver. Bueno, dilo tú. ¿Dónde te invitaron? Que sé que en Ese Internet cuento viste. una experiencia muy fuerte que me pasó a mí con 12 añines. Estábamos con 12 para 13, creo recordar, estábamos viviendo en Olmedo, aquí al lado, y íbamos al colegio. Yo estaba entonces en sexto de GB, y de lo que era GB entonces. Y siempre salíamos a la misma hora, yo salía siempre a la misma hora de mi casa, me dirigía siempre por el mismo callejón, llegaba siempre a una misma plaza, ahí nos reuníamos más niños y de ahí nos íbamos directamente al colegio, guardábamos las colas que había que guardar, hacíamos las filas que se hacían en el momento, daban al chiflato como si fuera el inicio de un partido y todos para adentro
del edificio escolar y luego cada uno pues para su aula, ¿no? Pues en unos días de esos, llegando al callejón, yo recuerdo la entrada al callejón, esto es una experiencia personal real, ¿eh? Llegando al callejón, yo no recuerdo más, absolutamente nada más. Ojo, íbamos siempre con tiempo para poder echar esa charleta y esos juegos que solíamos hacer antes de entrar al colegio, ¿vale? Siempre salíamos a la misma hora. Pues un día, no recuerdo más que entrar en el callejón, y la siguiente, como llegaba tarde, pues evidentemente por educación y respeto llamas, que llegas tarde, tú eres consciente de que llegas tarde, ¿eh? No sabes cómo has llegado tarde, luego lo explico eso, pero llamas, pues evidentemente por educación y respeto llamas, que llegas tarde, tú eres consciente de que llegas tarde, ¿eh? No sabes cómo has llegado tarde, luego lo explico eso, pero llamas. Y cuando llamo, en vez de abrirse la clase mía, que yo pensaba que estaba en sexto de GB, resulta que me había hecho consciente en la clase de abajo, que era la de tercero. Como el edificio es igual, todas las clases son iguales, todas las puertas eran iguales, pues yo pensaba que estaba en sexto porque estábamos además al lado del servicio. Y llamé y resulta que estaba en tercero de GB, que era justo el aula que estaba debajo del mío. Que esto no es lo extraordinario. Lo extraordinario es por qué yo saliendo a la misma hora de mi casa, yendo por el mismo camino que voy siempre, no me acuerdo absolutamente de nada y en vez de entrar en mi clase a la hora que tengo que entrar, entro 10 o 15 minutos más tarde. Ahí hay un tiempo perdido de entre, no recuerdo muy bien si 30, 40 minutos o 45 minutos. En ese tiempo perdido yo tardaba 10 minutos desde mi casa hasta el colegio. 10, 15 minutos, depende de la gente con la que te encontrabas. Pero si yo llego aquí a la misma hora más o menos todos los días y al colegio a la misma hora todos los días y yo vuelvo a ser consciente de que estoy en el colegio 10, 15 minutos más tarde, hay una pérdida de tiempo de media hora, 45 minutos. De tiempo para mí, que es que no me acuerdo de lo que pasó, no me acuerdo lo que sucedió, no me acuerdo lo que hice, no me acuerdo absolutamente nada. Solo me acuerdo que llegaba a ese callejón y me acuerdo, vuelvo a ser consciente cuando estaba llamando a la puerta, no cuando estaba llamando. Vuelvo a ser consciente antes de llamar a la puerta y luego llamo. Porque dije, bueno, estoy aquí, he llegado tarde, voy a llamar. Con 12 añines. Eso es, Son cosas. para mí, totalmente inexplicable. O sea, ¿qué pasó? ¿Se te fue la cabeza en aquel momento y perdiste la noción del tiempo y del espacio? Pues a lo mejor. ¿Una perturbación mental? Pues a lo mejor. Vete a saber. Como no se puede saber, pues no se puede razonar sobre ello lógicamente hablando. Entonces, yo siempre he pensado que aquello fue una cosa extraordinaria que me pasó. No puedo juzgar ni afirmar lo que es, porque como no lo sé, no lo puedo saber. Pero es la única vez que yo recuerde que he perdido la conciencia de lo que soy. La única vez, porque incluso cuando sueño soy consciente de los sueños. Pero así, conscientemente, que vayas andando por la calle y que no te acuerdes de nada y que aparezcas 40 minutos después en otro lugar, que apareces por rutina y no te acuerdes del tránsito que ha habido desde este primer momento hasta el momento en que te encuentras, es tremendamente angustioso, ¿eh? Porque no sabes lo que estuve como 15 días que madre mía, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a pasar y no me acuerdo nunca más de nada? Eran Claro, 13 es años, que 12. a día de hoy me está Era- viniendo a la mente la droga esa que dan, ¿cómo se llamaba eso? Pero claro, es que en esa época no era famosa. ¿Sabes lo que te estoy Y en un hablando? pueblo, sí, sí, El no me acuerdo cómo Burundanga, se llama. ¿puede César. ser? Sí, Eso. pero en aquella Claro. época, que yo te estoy hablando que esto O hace buscar una 40 años. explicación, pero que no me, Ah, ni me no, convence a mí lo que te estoy diciendo. ¿y quién me lo va a dar? ¿En mi casa? Claro, Que claro, yo claro, salía de claro. casa, que yo tenía A 12 eso, años para 13. a eso quiero llegar, que es Claro, a que ver, yo salía de mi casa, como todos los días cuando íbamos al colegio. Salía de mi a casa día de hoy y salvo que hiciéramos novillos, siempre íbamos por el mismo camino. son cosas que no le sacamos una explicación lógica y deseo, como tú, que algún día nos lo expliquen, lo comprendamos. Pero yo sigo diciendo que aquí no está permitido. Tú, mira, te voy a hacer una pregunta que me ha salido ahora mismo a la mente. Tu opinión personal, el subtítulo de este libro, por si lo puedes leer desde ahí, si no te lo digo en alto. ¿Cuál ¿Cuál es el era? fin de Porque no me nuestra acuerdo. existencia? ¿Cuál es el fin de nuestra Pues, existencia?
Nadie Tomando puede... fin, tomando fin como objetivo, claro, no como Eso es, final. eso es. Pues es que estamos en las eternas preguntas que me hacía yo desde que era niño, o que me hago yo desde que era niño. O sea, Pero han pasado unos añitos de eso. Entonces, ¿qué opinión tienes a día de hoy? la misma. Lo que pasa que esa angustia y ese dolor interior que me causaba todas aquellas cuestiones, lo tengo como asimilado. No curtido, que también podría ser curtido, pero lo tengo como asimilado. Entonces no me produce esa angustia que me haga llorar como me hacía llorar con 3 añines, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que, como tú bien has dicho antes, nos iremos de aquí sin saber cuáles son, pero para mí lo más importante de esta existencia es precisamente eso, el por qué y el para qué, el cómo y el para qué. Eso es. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para qué nos tenemos que ir? Si al final de lo que somos, como cuerpo físico que somos, y si no hay nada más, y si no hay nada más de todo esto, ¿qué sentido ¿Qué tiene vivir la sentido vida de, tendría? ¿Qué sentido tendría? Claro. qué sentido tiene vivir la vida de un modo ordenado, ¿eh? Sistemático y honrado? Si no hay nada más, y si cuando morimos terminamos, Es una muy buena pregunta, pero tu opinión personal, que es lo que a mí me interesa. ¿Crees que no hay existencia después de este plano terrenal? es que no lo sé. Es muy buena Puede, pregunta. ¿Qué es lo que tú opinas realmente? puede que por eso esa ansia de investigar, ¿no? Para certificar de algún modo que pueda haber algo más allá de lo que somos físicamente hablando. Eso Porque es. yo creo que la mayoría de los investigadores buscamos esa respuesta imposible de encontrar hoy por hoy, para certificar que más allá de lo que ahora somos, pudiéramos ser otra cosa, ¿no? Yo siempre he dicho, o yo siempre he podido llegar a pensar que cuando nacemos a esta vida, en este estado de existencia, hemos muerto en otro estado de existencia, y cuando morimos aquí nacemos en otro estado de existencia, o de vida, o como Ujú. lo quieras llamar, llámalo reencarnación, llámalo como quieras, o naces en otro plano, o en Sí, otro mundo paralelo, vete tú a saber. sí. Porque esas experiencias que dicen las famosas ECMs, experiencias cercanas a la muerte, que muchos afirman que han tenido, lo que ven es el famoso túnel, pero es que ese famoso túnel puede significar la muerte en este plano de existencia y el nacimiento en otro. ¿Y por qué no? Efectivamente. Sí, sí, ¿Y sí, por sí, qué sí. no? Y si esto Sí, fuera y un ciclo continuo, también lo he pensado que sea cíclicamente. Sí, sí, es que ya estamos hablando de lo que a mí ya me has realmente es fastidiado, lo que me apasiona. sí, me has fastidiado la Sí. noche ya, a darle vueltas. Es que esta es la gran temática para mí. Es que nosotros vamos a experimentar, obtenemos registros, pero claro, tampoco es el resultado definitivo de que haya existencia después de la vida, vida después de la vida después de la muerte, como queramos definirlo el titular, porque puede ser otro plano de existencia, pero después de este plano físico, ¿quién te confirma que haya algo después? ¿Estás Claro, escuchando ese, voces que se han registrado en nuestras grabadoras? Sí. ¿Has escuchado voces en directo tú y tus demás compañeros, más testigos? Sí. ¿Hemos visualizado algo? Sí. Pero no sabemos si es anteriormente o posteriormente a nuestra existencia, ¿no? A verlas claro, haylos, pero ¿es antes o después o es otro plano distinto? es que piensa que, por ejemplo, salvo que yo esté equivocado, el tiempo se supone que es un invento humano. Ujú. Y ya lo he dicho varias veces, el tiempo no pasa por nosotros, somos nosotros los que pasamos por el tiempo porque somos los que cambiamos físicamente hablando, ¿no? El tiempo perdura, parece impasible, creo yo, y nosotros vamos por esa línea del tiempo y vamos manifestando ese cambio, ¿no? A nivel Ujú. físico. Entonces, ese tiempo se pudiera de algún modo modular para poder saltar de un momento a otro, hacia adelante o hacia atrás, y luego volver a punto de partida. No sé si me explico, Sí, parecido sí, como Regreso al Futuro, para que nos entendamos todos, ¿no? Puedes saltar en la sí. línea temporal de un sitio a otro y luego volver. Si alguien tuviera esa capacidad de poder saltar de un punto de esa línea temporal a otro, pudiera estar visionando el futuro. No tiene por qué ser un viaje físico, puede ser un viaje mental. Hay gente que podría tener determinadas capacidades para hacer ese viaje mental,
¿eh? En la línea temporal y por eso pueden predecir el futuro o pueden llegar a ver cosas que van a pasar en el futuro. Una reencarnación inconsciente, podría ser el titular que me sale ahora mismo, Hombre, esto es por llamarlo de un más lo que modo. yo estoy hablando más de viajes en el tiempo. Ya. Y yo te estoy hablando de una reencarnación que el testigo es inconsciente, pero le van viniendo esos fluxes, por llamarlo de una forma, y, y dentro de esas visualizaciones va recordando cosas de épocas pasadas o futuras también. Claro, Depende un poquito con lo... es que sí, pero es que la mayoría de las reencarnaciones son inconscientes, salvo pequeños casos contados donde los que se han reencarnado o conocen datos de una vida anterior, Hablo de detalles esos casos. impresionantes de lugares donde nunca han estado, por la edad, entre otras cosas, y de vidas y personas a las que nunca han conocido en esta reencarnación, eso es impresionante. Pero ¿quién te dice a ti que lo que ese niño te está explicando es una especie de reencarnación y no es una especie de salto temporal? Claro, A ver, ahí porque a lo está. mejor es un salto temporal. Es que, hombre, coincide más ¿eh? Con el conocimiento que nosotros tenemos y cómo concebimos las cosas, coincide más con que sea una reencarnación. Pero a lo mejor es un salto temporal que ha tenido en un momento. Porque, claro, te lo cuentan a cuentagotas y en determinados momentos de su existencia, cuando son pequeños. La mayoría de ellos, que también hay gente que lo sabe cuando es mayor, pero no te lo cuentan desde el principio, te lo cuentan en un momento. Hay casos donde donde le dice el nieto a su abuelo, dice, me acabas de tratar igual que yo te trataba a ti cuando era tu padre. Fíjate, Esto no es fíjate, una sí, cosa sí. que me estoy inventando yo, son cosas, son datos reales de gente que lo ha experimentado. O este niño que no me acuerdo cómo se llama, pues yo tengo muy buena memoria, pero para los nombres tengo malísima. Ya somos dos. Pregúntaselo a mis alumnos, no me acuerdo del nombre de casi ninguno. Hubo un niño que se reencarnó en Francia, que con 5 añines empezó a contar que él tenía otra vida anterior, que tenía otros padres en una casa cercana al mar en Inglaterra. Y hasta que no consiguió, el niño describía a sus padres, a toda la gente de allí, todo el lugar, las habitaciones y todo, con 5 años, ¿eh? Lo describía todo. Hasta que no consiguieron, o sea, sus padres consiguieron por fin llevarle al niño eh, y encontrar el lugar que el niño describía, no pararon. Y efectivamente, ese lugar existía y esos señores al que llamaba padre ya habían muerto también, pero existieron, tal como él les describió, y la casa y todo el lugar como él lo describió. ¿Eso cómo se explica científicamente hablando? Y hay No más de se un puede caso, ¿eh? explicar. Hay más de Bueno, un caso como el ahí, que están mencionando. El de claro, la avioneta, ahí, cuando lo de Pearl Harbor, un estadounidense que también, una reencarnación que recuerda cómo está, está cayendo, lo que es con la avioneta, y dice el nombre y el apellido de quién era en la otra vida. Y es que pues para que veas. existió esa persona, sabían el nombre de la hermana, el nombre de los padres, fueron allí y es que era todo real. Y es que hasta luego fueron al mismo Pearl Harbor donde cayó la avioneta a depositar unas flores. Que puede sonar muy americano tal, pero lo que le va a ser fundamental los datos es que son reales, es que existió. Es que tú fíjate si un día te despiertas, porque sí, se te hace una iluminación en la cabeza, en la mente, y te despiertas recordando una vida anterior. Es que tú imagínate eso. ¿Qué cambiaría en tu vida, en tu percepción de la realidad? Madre mía. Evidentemente cambiaría todo, todo, Pues es como todo, Juan todo. Carlos. O sea, hay personas que no creen en la fenomenología paranormal, no creen en nada, una fantasmogénesis, etc, 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 no creen en nada, pero luego, pues, ya sabes, hasta que el testigo vive una experiencia sin haberla buscado y a partir de ese momento creen todo y se mete y se pone a estudiarlo porque de ser un negacionista total a ser un crédulo total, aunque yo Sí, me quedo sí. en la parte del escepticismo, pero no negacionismo ni creyente al máximo, pero yo creo que sí, bueno, ya lo decía en una de sus frases don Germán da Gomosa y Valdés, que no me sale la frase ahora mismo, pero que era eso, que de no creer nada a ser un máximo crédulo. Esto es lo Claro, mismo. pero es que no puede, yo pienso que no se debe de cambiar radicalmente de postura.
Depende Porque de a la lo experiencia que mejor vivas. Es a lo que te quería yo llegar. llegas otro momento en que te puede dar el vuelco justo al revés y volver otra vez para atrás. Yo conozco la experiencia de una persona aquí que tiene una bodega de vinos aquí en Ribera del Duero, Ajá. que pues una persona con cierto poder adquisitivo y tuvo un accidente de coche y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Lo que vivió aquella persona en esa experiencia es algo que por mucho que te lo cuentes no te puedes llegar a empatizar. Es imposible empatizar con una situación como esa, con una experiencia como esa. Fue tan, bueno, para él cambió todo absolutamente de su vida, incluso cambió el nombre de la bodega, que le puso el nombre Lo Oculto. O sea, él lo escribe todo junto, Lo Oculto, Ujú. pero separado es Lo Oculto. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, lo puso Lo Oculto, Ujú. L-O-C-O, Lo Oculto, ¿sabes? Pero ¿qué vivió ese hombre en esa experiencia que le marcó tanto? Y si tú le conoces ahora, no es ni su reflejo, ni su reflejo. Pero si algún día la ciencia te explica que lo que ha vivido es algo natural, producto de un traumatismo, yo que sé, en no sé qué parte de tu cerebro, ¿cómo te quedas? Y si te dice la ciencia que lo que has vivido es una alucinación producto de ese golpe o de ese traumatismo craneal en cierta parte de ese cerebro tuyo, ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¿Te vuelves atrás otra vez? ¿Vuelves a ser escéptico? Por eso hay que tener muchísimo cuidado con determinadas cosas. Y ojo, a mí me gustaría creer ciegamente en que hay vida más allá, pero es que no hay pruebas, tío. Es que Eh, no que hay no se pruebas. obtengan pruebas no quiere decir que no exista. Eso No, no, también. no, sí, que está De- claro. Tampoco hay nadie que haya vuelto, que yo sepa. bueno, las ECM son las ECM, antes las mencionaste tú. Es que son casos. Bueno, no quiero hacer más publicidad de relatos paranormales, pero hay muchos casos, ¿eh? Hay personas que han Que estado sí, sí, pero segundos. si algún día la ciencia te da una explicación lógica, coherente, de lo que pudiera ser una ECM, te volvería para atrás todo lo que has creído hasta ese momento. Es como lo de las grabaciones psicofónicas, que el bueno de Pedro Amoros, ya lo hemos mencionado varias veces de aquí, Sí. ¿eh? Me dijo una vez, yo he echado, Juan Carlos, yo he echado psicofonías que hace años daba por ciertas, las he echado para atrás, porque la tecnología actual me ha permitido, ¿eh?, conocer la realidad de esa grabación. Y le honra reconocerlo. Por eso, las grabaciones que voy obteniendo nunca las asevero como reales y auténticas al 100%, porque no se sabe si en un futuro va a haber algo que te pueda dar explicación a lo que tú has registrado en esa grabación. Pero Pues lo si de mismo pasa con 95, estas experiencias. y yo pregunto, si de 95.000 registros parafónicos que puede tener don Pedro Amorós, de 95.000 hay una que existe, que es auténtica y real, es como el tema de la ufología. Puede ver en YouTube 100.000 casos UFO, pero con que uno sea real y auténtico, ya demuestra de que existe, ¿no? Es que con uno valdría. Es que no Por eso, necesitas más. por Con eso uno te digo, valdría. Pero por eso te es que digo. tienes que saber que ese uno existe. Te pongo un ejemplo, un Tienes que sitio que saberlo. te puede, pero te digo un sitio que te puede sonar. Dejamos las parafonías, psicofonías a un lado, dejamos Mm. los sueños, sueños premonitorios, etc, etc. Viana de Cega, que puede que te suene el sitio. El Viana de Cega es un enclave que 10 testigos, 5 de un grupo y 5 de otro grupo, lo cuento en respuesta del más allá, ahí fuimos los 10 juntos, fue a final conjunta para que no nos pisemos y cuando estamos dando un paseo por un pasillo, explorando la zona, escucho en mi oído derecho, que esto lo dije en Alfaz del Pi con Pedro Amorós, en una ponencia vamos, en la SEAM, de la SEAM, digo, ese es otro compañero, Juan Carlos, bueno, si le conoces tú, a Marsella, Sí. Juan Miguel Marsella, un abrazo desde aquí, ya que mencionamos bien, pero me refería no a la SEAM, sino a la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. En Alfaz del Pi, esto lo conté, lo voy a contar aquí. Estando en Viana de Cega, voy el primero en este caso, en el grupo de los 10 que íbamos, y escucho aquí en el oído derecho, hola. Me quedo así mientras voy haciendo barridos con la linterna, paro, y lo que dije en Alicante lo digo aquí ahora en directo. Le digo al compañero, sí, dime Ramón. Esa fue la pregunta, sí, dime Ramón.
Y el compañero Ramón dice, no, ha dicho hola el compañero del otro grupo. El otro, no, ha sido mi compañera. La otra, no, ha sido el compañero vuestro. Así hasta el 10º. Y el último que iba al 10º también había escuchado en su oído derecho la palabra hola. ¿Qué explicación le das? Estábamos sugestionados y 10 personas escuchamos exactamente la misma palabra, la misma voz. El tercero Hombre, si escuchó tiene la una... palabra hola, termino, perdóname. El tercero Sí, dijo que había escuchado la palabra hola. Hola. Todos estábamos de acuerdo en que era una voz masculina, pero aun siendo el tercero y la cuarta era una compañera suya, él corroboraba de que creía que era la compañera, pero en realidad sí, era la voz masculina lo que habían escuchado. Así, desde el primero que pregunta simplemente dime, Ramón, no que yo ya diga en alto, ¿quién ha dicho hola? No, no, sí dime, Ramón. Y el segundo había escuchado lo mismo que yo, igual que el 10º. Y el 11º, cuando no había, ¿qué explicación le das a eso? No está grabado en videocámara, no está en grabadora, no está en lo que tú quieras, en ordenador, no se puede presentar. La ciencia va a decir lo que quiera, de que es producto de nuestra imaginación no, puede colectiva. ser, la ciencia te Pero puede decir que puede ser cualquier ruido que haya parecido similar a una palabra humana masculina que dijera esa palabra. aquí, Eso es lo que te puede llegar a decir aquí, la ciencia. Pero fíjate, para que te lo voy a escuche el día contar de un mañana, caso, aquí. te voy a contar un caso muy similar al tuyo, pero con menos gente presencial. Estábamos uno de los viajes que fuimos a Lima, creo que el hotel se llamaba el Hotel Delfín. Era muy curioso porque tenían dentro del restaurante, tenían una vitrina de cristal y allí había un delfín. Por eso se llamaba el Hotel Delfín. Y me parece que ya volvíamos para España en este viaje. Esto fue a la vuelta, según veníamos para España, pues pasamos la noche allí en ese hotel para el día siguiente coger el vuelo, ¿no? Uh-huh. Y mientras mis compañeros se habían ido a cenar, yo dije, digo, yo me voy a echar un rato. Digo, yo cenaré un poco más tarde si está abierto el comedor. Digo, porque estoy muy cansado. Y estaba reventadísimo, ¿eh? O sea, como cuando fuimos a Belchite y me quedé dormido al pie de la cruz de hierro que tienen allí en la plaza. Sí, sí. Y según me estoy quedando dormido, que puse la televisión, me estoy quedando dormido y me dice una voz, dice, lárgate de aquí. Al oído, como tú dices. Lárgate. Pero yo ya casi más dormido que despierto. Y me vuelve a repetir, lárgate de aquí. Yo ya digo, leches, a ver si no es la imaginación y es algo aquí. Yo abro los ojos, lárgate de aquí, me levanto, digo, me voy a duchar, digo, a despejarme, digo, porque estoy teniendo alucinaciones, pensaba yo. Pero claro, me meto en la ducha, ya estoy completamente despejado, me meto en la ducha, me pongo a la ducha y me vuelve a decir la voz, lárgate de aquí. Y yo ya le dije, fíjate tú qué templanza la mía en aquel momento y el cansancio que tenía, porque esto me pasa en un estado normal, por así decirlo, de haber descansado bien y salgo corriendo. Yo el primero, ¿sabes? Pero le dije, digo, ahora me voy, déjame duchar. Digo, que me voy ya, déjame duchar que me voy ya. Y cierto es. O sea, no me volvió a decir nada. Me duché, me vestí y me bajé para abajo. Yo estuve cenando un ratinín, que llegué a tiempo, evidentemente no había dormido, llegué a tiempo. Y los compañeros se subieron arriba y les dije, no, no, yo no voy a subir, yo subo más tarde. No subí, no subí en toda la noche. No subí en toda la noche. Estuve toda la noche abajo, paseando por allí por el recibidor, hasta el punto de que llegaron los guardias de seguridad porque pensaban que yo estaba haciendo. Digo, no, no, digo, es que no tengo sueño. Digo, es que sufro de insomnio, les dije. Digo, no, digo, es que no voy a estar en la habitación sentado que voy a poner la tele que voy a molestar a los compañeros. Digo, no, no, digo, yo me quedo aquí tranquilamente. Además, allí estaba más seguro porque había gente, estaba la chica que estaba en recepción. Y bueno, ya tomando confianza a lo largo de la noche, porque claro, hasta las 6 de la mañana no nos teníamos que ir, tomando confianza con la chica de recepción y hablando, porque había que hablar con alguien y de algo, resulta que le pregunto por la sala aquella. Le pregunto por la sala aquella y entrando más en confianza y en terreno de estos, me dice que allí, en la habitación aquella, se había muerto una persona, se había suicidado una persona en la cama precisamente en la que yo trataba de dormir.
Aquello fue, o sea, si ya no fui a dormir por la noche, ya no te digo para coger las maletas. Por eso, Digo, es oye, que es a lo que yo es me que, basaba, Juan Carlos. Tú puedes estar sugestionado, no sugestionado, que es lo mejor en este caso, que tú estabas cansado, reventadísimo, pero por muy cansado que estés, no eras capaz de subir arriba porque tenías claro lo que habías escuchado en 3 ocasiones, por lo menos cualquiera las que entra has dicho. allí, habiendo Pero, gente y no habiendo pero ahora, gente, cualquiera entra. ahora la ciencia que diga que es producto de tu imaginación a causa del descanso. Pues pudiera Sí, ser, me lo has puesto muy bien. que pudiera Podría ser. ser, pero luego Pero ya lo rematas con que te lo cuentan exactamente. qué casualidad que allí se hubiera muerto una persona en aquella cama. Qué Eso es, casualidad. anda que no es así. Pudiera ser, pero Que la sí, que duda sí, que siempre estará se ahí. O pueden sea, juntar todos los son, planetas, pero son casos estudiados. Y te podía contar otra muy parecida también, si tienes tiempo. no, no, sí, yo tengo 22 Hasta, minutos de tiempo. 4:30 de la mañana, a- si queréis. en Cuzco, en otro de los viajes que ¿Qué rabia hicimos me está dando? Perdóname que te corte, en confianza. Me está dando rabia porque yo no soy de esto de... Pero como ahora estoy empezando con lo de los directos, fíjate, el Twitch, desde, Juan Carlos, desde marzo que no toco el Twitch. Y ahora Sí. digo, pues venga, voy a empezar a hacer los directos aquí y tal. Y ya llevo muchos meses sin hacer nada, lo reconozco. Pero hoy con lo que estamos hablando, la gente podría estar comentando y haciéndote preguntas a ti. Y es lo que me está dando rabia, Bueno, que es lo igual. hemos cogido un día, tenía que ser así, ya está, que no me arrepiento, Tiene que lo que estoy ser así. disfrutando. Y ya No está, eso pasa es lo nada. bonito. Pero era por En compartir Cuzco, con la gente, no por otra cosa. Dale, en Cuzco. Cuzco, uno de los viajes que fuimos a Cuzco, el hotel no me acuerdo cómo se llamaba, sé que estaba en reformas, una parte del hotel la estaban reformando y nos fuimos, la habitación era la 511, me parece recordar, o la 512, bueno, no me acuerdo ahora muy bien de la habitación, porque hace muchos años de esto te estoy hablando. Y en aquella habitación tuve una pesadilla tremenda, durmiendo, y soñé con el cuarto de baño, o sea, estábamos, pues según entras a la habitación, imagínate de frente, a la izquierda está el cuarto de baño, tiras para adelante, tienes la ventana con el balcón y a la vuelta del cuarto de baño tienes las camas donde dormíamos, ¿no? En este caso éramos dos en esa habitación. Y yo soñé con el cuarto baño y a la altura de la taza del váter con un charco tremendo de sangre. Una tremenda angustia en el sueño. Bueno, yo me desperté todo asustado, todo. Y fui con mis narices al cuarto baño, pues eso, a mirar. Y allí no había nada, pero yo ya no podía dormir, así que me bajé para abajo. Me fui, allí tenían bar nocturno y me fui al bar allí a la barrita, pues a tomarme una cervecita y como ya teníamos cierta confianza también con los camareros, pues a charlar un rato con ellos y hablando y hablando y hablando, pues entramos A en el buscar tema. información, Juan Carlos. A Sí, buscar bueno, información. ya No sabes, acabamos. tú me entiendes. Y, y hablando y hablando y hablando, entramos en el tema y claro, ya con esa confianza que marcaba la semana que llevábamos allí, que llevamos una semana ya, eh, yo le pregunté, digo, en la habitación esa donde dormimos nosotros, digo, ¿ha pasado algo en el cuarto baño? Y me miran así, la chica y el chico, y me miran así, se asombran. Digo, sí, sí, digo, porque es que he tenido una pesadilla que me ha asustado mucho y por eso me he bajado. Y se quedan así. Ya la chica entró más, el chico como que se apartó un poquito más, ¿sabes? Y la chica como que a ver qué me cuenta. Y digo, pues es que he tenido una pesadilla y he soñado con un charco de sangre tremendo entre la bañera y la taza. Y me dice, pues es que hay, cuando se hizo el hotel por primera vez, cuando vinieron los primeros clientes del hotel, una persona mayor de no sé cuántos años, se estaba duchando y tuvo un resbalón, un accidente y se cayó, se dio un golpe y se debió de desnucar. Y cuando se lo encontraron allí, en esa zona que tú estás diciendo, con un charco de sangre allí alrededor. Fíjate. Como para ¿Qué no creer en cosas, explicación le damos a eso? Dios, como para ¿qué no creer en explicación le cosas podemos? paranormales, ¿eh? Es que por eso te digo, que es que, bueno, lo primero, yo no sé cómo en relatos paranormales no has incluido eso es lo primero, partiendo de esa base, pero lo segundo, que es lo más importante del tema a tratar,
es que, ¿qué explicación le das a eso? O sea, Yo puedes ninguna. tener 100.000 pesadillas, puedes tener 100.000 sueños, lo que fuere, pero justamente un momento casual o causal en el que ha sido cierto lo que ha pasado. A ver, tú no habrás visto al Señor en el sueño, no viste a nadie físicamente allí, no fue una experiencia con una fantasmogénesis, vamos a decir, pero que se asemejen, que se junten, se unan todos los detalles, todas las piezas del puzzle y que eso ha existido, ¿qué explicación le Claro, damos? claro, Para es que no, es es una manifestación de un hecho pasado ocurrido en un determinado lugar de una forma traumática que se representa a través de ese estado onírico o semionírico, como me pasó en el anterior caso. Pero que no me pasa a mí, le pasa a un montón de gente. Y a ver, a mí me ha sí, sí, pasado contadas veces. O sea, que no es una cosa que me haya pasado de continuo, pero bueno, son experiencias que uno ha tenido que no las encuentra explicación y que no las cuento nunca, porque te pueden tratar de psicópata, de loco y de la madre que lo parió. Ya sabes cómo va en este mundo las cosas. Y en la España profunda, si dicen que peor. dicen, O dicen sea, que piensan lo que quiera la gente, pero me parecen dos temas muy trascendentales, muy significativos lo que acabas de decir. Estos sueños, ¿qué explicación lógica le sacamos? ¿Fue una experiencia que tú tenías que vivir en ese momento y ya está, pero luego pasó algo más o querían darnos un mensaje? Si es que todavía a día de hoy yo creo que somos unos ignorantes, pero creo que somos unos ignorantes con todo el respeto, por supuesto, pero porque tengo y siento internamente lo que llevo ya un buen tiempo diciendo, que es que yo creo que nos dan señales, mensajes claros de que hay vida, existencia posteriormente, además de planos físicos paralelos, dimensionales, pero en mi interior personal yo siento, no es sensacionalismo, es lo que yo siento personalmente. Estos casos, lo de la sangre, no lo cuentas en plan película, en plan ficción para impresionar a no, no, personas, es no, que lo no. has vivido y aquí estoy para presentarlo. Como el caso tuyo, cientos y miles hay, y lo sabes tú el primero, más todas las Mm. entrevistas que has realizado. Pero eh, yo creo que no puedo acabar todo aquí. Me remito a lo de anteriormente. Es imposible que te den todas estas piezas, todos estos mensajes. Para mí no está permitido saberlo, no está permitido el saber qué hay en el otro lado. Como está prohibido el suicidarse, vamos a decirlo de esa manera, no puedes acelerar el proceso y creo que es evolución, aprendizaje aquí donde estamos. Y posteriormente iremos donde tengamos que ir. O repetiremos curso o lo que sea. Pero son casos, manifestaciones clarísimas, clarísimas. Es que Sí, sí. Es yo que cada día me piensa, impresiono más. piensa que si nosotros supiéramos realmente lo que hay más allá y que lo que vas a recoger más allá es fruto de lo que has cosechado más acá, si tuviéramos esa información privilegiada, aquí no te comportarías como realmente eres. Ya somos falsos Claro, con nosotros mismos, nos comportamos de claro. diferente forma dependiendo de la situación y con la gente que estemos y el lugar en el que estemos, y aunque pensamos que estamos en la más absoluta intimidad, no lo estamos hasta que no estamos en ese lugar apreciado por nosotros, donde estamos seguros, porque aunque tú estés solo en casa de otro, no te comportas igual que si estás solo en tu casa, en tu habitación, en tu rinconcito. No te comportas igual. Somos falsos, hipócritas con nosotros mismos. Imagínate que tú sabes, por ejemplo, que lo que vas a recoger más allá es lo que has cosechado aquí. Pues seríamos más hipócritas que nunca, ¿sabes? Porque obraríamos en consecuencia de lo que vamos a recoger. Entonces, Eso por es. ese lado está bien mirado el que seamos inconscientes de que realmente existe algo más allá, porque si no, no tendría sentido. Mira, te voy a contar una última experiencia, ya que me he abierto hoy así. Yo creo que tiene que ser así. Esto es porque no he dormido, ¿eh? Te voy a contar una última experiencia que me pasó mucho antes de las otras dos que te he contado, porque esto estaba trabajando en Lérida, en el pueblo de Soses. Si me escucha Oriol, le mando un mensaje desde aquí, que ese es uno de los fans de Mundo Insólito Radio. Eh, Soses es un pueblito muy cerquita de Alcarrás, que está muy cerquita de Lérida. Es un pueblecito donde hay temporada de fruta. Entonces yo en aquella época, en el año 93, 94, 95, 96, 97, hice las temporadas de fruta
En Lérida, pues en una de esas temporadas, más exactamente la primera, que uno llegó con el saco de dormir y la colchoneta y dormía en el suelo y luego dormía dentro de un chozo que nos dejaron, que allí llaman masía, que nos dejaron los payeses, que son los labradores, pues en una de esas noches tuve una especie de pesadilla muy similar a la que te contaba antes, pero en plan bestia, ¿no? Que allí justo enfrente de la puerta de salida del chozo, pues había un montón de sangre, o sea, litros y litros y litros y litros de sangre en aquel campocito campo pequeñito que había allí enfrente, ¿no? Y una angustia tremenda, ¿no? Porque claro, te despiertas a las 2, las 3 de la mañana, al día siguiente te tienes que levantar, trabajar 10 horas al sol cogiendo fruta de los árboles, pues entre la angustia del sueño que no me dejaba volver a dormir, porque encima allí no había luz eléctrica, teníamos que dormir a oscuras, imagínate, con lo miedica que yo soy. Y, y luego la sensación, la impaciencia, la intranquilidad que daba, el que al día siguiente tenías que cumplir con el trabajo, pues lo pasé mal, ese día lo pasé mal. Y bueno, se fue pasando con los días y Carmelo, que era el abuelo del lugar, el dueño, el abuelo, tomando confianza con él un día, pues indagando la historia del lugar, ya sabes cómo va esto, ¿no? Así muy sutilmente indagando la historia del lugar, qué es lo que había pasado allí, pues un día me contó, sin contarle nada de lo que yo había vivido, ¿eh? Un día me contó que justo allí donde nosotros dormíamos había habido una batalla tremenda, no me acuerdo la época ahora mismo, porque te estoy hablando de hace muchos años, una batalla tremenda, muy sangrienta entre cristianos y árabes. Y que allí habían muerto no sé cuántas personas y la madre que lo parió. Y eso es lo que yo creo que dio explicación al sueño que yo tuve, a esa pesadilla. Como lo mismo que pasó posteriormente ahí en Cuzco con lo del cuarto de baño. Pero esta te digo bastantes años, creo que me parece que fue en el año 93, en verano del año 93 esto. Y me sorprendió mucho porque cómo puedes ser capaz de soñar con algo que ha pasado en un lugar, o sea, no con algo de lo que pasó, con determinados detalles que te dan a entender que allí había pasado algo grave con dramáticas consecuencias. No sé si me explico. Y allí había habido Sí, 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 una sí. batalla y habían muerto un montón de personas y de ahí ese sueño con esos litros, esos charcos gigantes de sangre. ¿Por qué se representaban entonces en los sueños? Pues no lo sé por qué. Porque son cosas Y no estaba del pasado. sugestionado, claro. No, ¿cómo voy a estar Sí, sugestionado si sí. no tenía ni idea de la Es historia del que lugar? Dime. lo de la percepción extrasensorial, que a lo que quiero llegar es eso, es de que hay personas que considero que son especiales, pero un mínimo porcentaje, hablando mundialmente, que han nacido con ese don, han sabido entrenar ese don y por eso pueden ayudar a otras personas, etc, etc. Pero lo que tú estás exponiendo esta noche, tu faceta personal, que yo te lo agradezco, este tipo de sueños, mensajes o demostraciones de otra época, del pasado, para mí es percepción extrasensorial, clarividencia, clariaudiencia, clariesencia, sea el caso que sea, pero tú no lo entrenas, pero son No. flashes en la vida en los cuales tú estás viviendo una época, una cosa que ha sido real, que ha sido auténtica. ¿Qué explicación le podemos dar? No, no podemos decir el cómo y el por qué, pero ahí está, ahí yo podría corroborar, afirmar de que eres un total ignorante en este sentido del por qué ves tanta sangre, vamos a decirlo así, como has comentado, pero es que luego, en épocas pasadas, años anteriores, ha sucedido esto. Entonces, no estás soñando Claro. con caramelos en un servicio, estás soñando con sangre y, jolín, como el caso anterior. Ahí falleció una persona y con un charco de sangre. Qué casualidad. Sí, y luego, fíjate, ya la última que te cuento, que sé que tienes prisa también, No, que no, no no, sé por no, qué. tranquilo, tranquilo, Hoy me tranquilo. siento generoso en este aspecto y no sé por qué. Cosas raras porque yo Sí, nunca suelo yo te lo contar. agradezco. Si, cuando yo vea ya que me quedan 2 minutos, yo ya te lo hago saber, sin ningún problema. Nunca Hago suelo. ese.
ese suspiro es de la emoción de lo que estás contando porque me pongo en situación. No quiere decir que esté cansado ni que me tenga que ir a trabajar ya. Simplemente Nunca, que nunca me gusta. nunca suelo contar experiencia mía, pero como nos hemos metido en el tema de los sueños, pues pasó Agradecido, pero claro. cuando vine del pueblo aquel donde te conté que me acordaba de cuando mamaba de la teta de mi madre, de cuando vi al Jesús Hermida y todo aquello del viaje a la Sí, luna, pues cuando nos vinimos yo tenía 7 añines, ¿no? Y nos vinimos a Olmedo a vivir. Y antes de venir a Olmedo, allí había un lugar donde íbamos nosotros, siempre los que éramos pequeñitos, todos los viernes nos íbamos a un lugar, a una casa vieja, nos metíamos en una especie de habitación con un señor que le llamábamos el tío Pepe, que nos contaba todos los viernes por la noche, alrededor de una estufa antigua de esas de leña que la metíamos por arriba, historias impresionantes, ¿no? Y a mí me gustaban mucho las historias. Luego ese hombre, sin ser cura, ni ser sacerdote, llegó a ser obispo de la provincia de Segovia, ¿no? De la capital. Y nos contaba muchas historias. Entonces yo le tenía un especial cariño a ese lugar que te estoy hablando y a esa sí. persona, ¿eh? Y bueno, pues nos vinimos para Olmedo y al cabo de un tiempo en Olmedo tuve un sueño que en aquel lugar donde nosotros íbamos a escuchar a este buen señor contar aquellas maravillosas historias, todas ellas religiosas, también te voy a decir que nos contaba, la habían tirado, la habían derruido y una empresa con el nombre de una empresa que había en Olmedo, no voy a hacer publicidad ahora porque no viene al lugar, ¿eh? Estaba construyendo unos pisos en aquel sitio. Habían derruido la casa aquella o lo que fuera aquello, que no me acuerdo exactamente si era una casa. Yo me imagino que era una casa porque entrabas por una puerta y tenía una habitación a mano izquierda y ahí nos metíamos, ¿no? No conocíamos más del lugar aquel. Y, y soñé eso, que la habían derruido y que lo cual yo lo pasé mal durante el sueño. Ya te digo que yo he sido siempre muy consciente, hoy en día también lo sé, cuando sueño, sé perfectamente que estoy soñando y sé perfectamente lo que estoy soñando. Y muy pocas veces confundo un sueño, ¿eh? Como si fuera, tú sabes que hay gente que vive los sueños como si fuera una vida real, luego se despierta leche, será un sueño. Sí, Muy no es pocas consciente de veces, que está en estado onírico, sí. eso es, muy pocas veces me pasa a mí eso. Yo normalmente sé que estoy soñando. Y bueno, pues una angustia tremenda porque era un lugar que ya apreciaba, ¿no? Le tenía un especial cariño por aquellas historias que nos contaba este buen señor. Pues al cabo de un tiempo, cuando ya se me había olvidado la pesadilla esta, mi padre con un Renault 6 verde, con aquellos coches que había entonces tan buenos, pues nos fuimos a hacer una visita a mi padrino, que casualmente tenía muy cerquita del lugar que te estoy diciendo un bar, regentaba un bar, que ahí es donde veíamos eh, la película, digo, la serie de Kojak, que a ti no te sonará, a lo mejor. A los No. que son de mi edad y mayores, seguro. Y la de A Kung mí, Fu, Kojak, y la de Kung Fu Kojak. también la veíamos ahí. Kojak, que era un Ujú. detective calvo. Y bueno, pues fuimos todos contentos, toda la familia allí, porque íbamos a ver a mi padrino, íbamos a comer allí con ellos y tal, y a ver el pueblo, a ver a los amigotes de entonces y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando llegamos allí me encuentro con que la casa aquella donde nos contaba historias este buen señor había sido derruida y estaban edificando todavía en obras unos pisos, la empresa que no te he dicho el nombre, que era de Olmedo. Imagínate la sorpresa que me llevé. Joder. Porque es que la misma imagen que había visto bueno, se me vino el sueño aquel y a lo mejor habían pasado 5 o 6 meses, ¿eh? Desde que tuve el sueño hasta que fuimos, porque mis padres a lo mejor fueron más veces, pero nosotros, yo tardé como 5 o 6 meses en volver. Yo me quedaba en casa de la abuela, que es donde vivíamos. Y tú imagínate, se me vino todo el sueño, toda la pesadilla que tuve, toda la angustia que tuve en aquel sueño, se me vino de repente a la cabeza todas las imágenes. Era exactamente igual, la misma grúa y todo que había puesta, exactamente igual la imagen que yo había tenido en el sueño 5 o 6 meses antes. Sueños premonitorios. Esto es exactamente lo No, no. contrario a lo anterior, a lo que te he contado antes. Esto es Sí, 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 con sí, sí. carácter futuro. Sí, 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 Impresionante. sí. Es que, fíjate, hay un caso de una amiga y compañera en el libro de Relatos Paranormales, que lo cuento, lo expongo velozmente, pero gustosamente, porque se asemeja mucho. Ella tiene un sueño, o sea, no es que tenga un sueño, estoy mintiendo, sino que
va por la carretera a un pueblo, a Salamanca, que siempre va con sus padres a Salamanca por el mismo itinerario. Y un día paran para comer en un sitio que nunca habían estado y a la que llega al bar, a la que están tomándose el café, lo que es en la terraza, dice que se ha dado cuenta en todo momento mientras que estaban comiendo que esto ya lo ha vivido, que aquí Ah, ya ha claro. estado. Y entonces pregunta a su madre y le dice, oye mamá, la que venimos aquí al pueblo a Salamanca siempre, hemos parado aquí alguna vez desde que yo era pequeñita o algo, pero esto ya teniendo una edad, ¿eh? Y esto ya lo hemos vivido, aquí hemos estado alguna vez en este bar, en este restaurante, comiendo, ¿qué tal? Dice, no, 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 no. Dice, esto es la primera vez. Dice, llevamos toda la vida yendo a Salamanca y esta es la primera vez que comemos en este bar. Y está bien y tal. Y ella decía, no, no, es que yo ya he vivido esto. Y lo que estás diciendo, antes de que yo te pregunte, y lo que ha pasado en el bar, y esta terraza tomando el café, yo esto ya lo he vivido. O sea, estos déjà vus, o como queramos llamarlo, no es simplemente una Puede- palabra. No, Esto es puede ser un sueño también lo que tuve en su momento, ¿eh? Pero tú piensa, todo el mundo, yo creo, ¿eh? En algún momento hemos estado en algún lugar que ya nos suena haber estado. eso La es. mayoría. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero Sí, 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 sí. yo he estado en algunos sitios. Yo cuando fui la primera vez al Levante español, ¿eh? En un pueblecito pequeñito del Levante español, eh, yo recuerdo una calle que había que subir una cuesta y había unas alambreras arriba, eran unos muros muy antiguos y unas alambreras arriba y al final había una especie de puerta también antigua de, de piedra. Y yo recuerdo que iba con mi padre y yo le decía, digo, no hemos estado aquí nunca, y no hemos estado aquí nunca. Estamos aquí, la primera vez que nos fuimos de vacaciones, tú fíjate, también era yo muy jovencito cuando esto, la primera vez que nos fuimos de vacaciones, y no hemos estado aquí nunca, y que no, digo, que sí, hombre, digo, jolín, que ahora vamos por ahí, ahí a la derecha nos encontramos con no sé qué, le decía yo, Y lo y mi padre aceptabas. asustado, claro, porque esa zona me la conocía, pero no es que me la conociera, es que me sonaba de haber estado allí varias veces, no una, varias Sí, veces, sí, por sí, sí. eso, y yo era un criajo, ¿eh? Y digo, jolín, pues es que allí a la derecha hay no sé qué. Había un parque de no sé qué, le decía. Que hay árboles y no sé qué, hay unos bancos aquí, unas cosas aquí, no sé qué, no sé cuánto. Mi padre estaba alucinando. Y yo más, claro. Pues yo digo, y no hemos estado nunca aquí. Digo, pues es que a mí esta calle me suena muchísimo. O sea, una calle cuesta arriba, pues ya te digo, con las paredes así, unas alambreras arriba y al fondo una especie de puerta, como las antiguas puertas romanas, pero sin ser de piedra romana, ¿no? No sé qué tipo de puerta sería. Y yo decía, digo, allí pasando aquello a la derecha hay como una especie de parque con unos árboles, unos bancos aquí, no sé qué, no sé cuántos. Y yo se lo expliqué todo. Y mi padre estaba alucinando Es que son porque cosas que... Dime, dime, perdona. no, que quiero decir que todo el mundo, yo pienso que hemos estado en algún sitio que te suena. A lo mejor no con la claridad que me puede sonar a mí o a la chica esta que tú has mencionado antes, pero ahí vas a sitios por primera vez como que te sientes que ya has estado allí otra vez. Yo Pero creo que Juan nos ha Carlos, pasado a todo el mundo. es que en estos casos es que lo hemos vivido ya, encarnación, lo que fuere, pero es que hay ocasiones que tú las has escuchado seguro también, de que ya no es que te suene esa calle, que ya se dice pronto siendo tan jovencito cuando lo comentaste, las primeras vacaciones, como has dicho, pero es que hay personas, como es el caso de esta amiga mía, Paqui, es que hay casos también, Juan Carlos, de que recuerdan hasta lo que habían hablado en esos momentos. O sea, que esa vivencia la han vivido. No es Sí, sí, solamente sí, la sí. fachada de un bar, sino la conversación, la mesa, la forma que te has movido o el comentario que ha hecho el que estaba al lado, lo que sea. O sea, no es solamente que te has quedado con una imagen, quiero decir. Son casos que, Eso podía dar explicación a los teóricos de la conspiración que afirman que vivimos en una especie de Matrix. ese le vamos a guardar para otro día, Juan Carlos, Es- pero me parece muy interesante también. La verdad es que, ¿qué te voy a decir? Yo creo que, en resumidas cuentas, lo bonito es esto para mí, es compartir opiniones, compartir experiencias vividas en primera persona, porque no hay que tener ningún pudor, pienso yo, en contar las experiencias. Y gracias a esto que has comentado tú, quien vea este vídeo en YouTube en el día de mañana, de tú a tú con Daniel Barrios, cuando lo vea y diga, jolín, eso es lo que me contó mi prima. Ha tenido un sueño muy parejo
Y así poco a poco, la humanidad se va soltando, se va abriendo, va contando las experiencias vividas en primera persona y vamos obteniendo, creo yo, más conocimiento. Y a la Esto, vez, aprendizaje, evolución, y gracias a estas experiencias vamos avanzando, yo creo, en este mundillo tan apasionante. hombre, lo ¿Qué me que dices, se Juan va, Carlos? sí, que yo creo que lo que se va perdiendo es el miedo a ir contando estas historias, porque esto yo me dices a mí hace 7 años que lo cuente, o 3, y no cuento nada. Claro, ¿Por qué? Porque te miran, te vilipendian, te señalan, te marcan, te ponen una especie de número en la espalda, maldito, y vives con ese eso es, estigma toda tu vida. Pero ahora ya llega un momento en tu vida que es que me importa muy poco lo que los demás puedan llegar a pensar eso es. en el sentido que estamos hablando. Quien realmente te aprecia y te respeta, pues va a pensar bien y va a intentar empatizar con tus sentimientos y tus experiencias. Y el que tiene envidia o el que no te aprecia, que no tiene por qué ser la misma persona, porque uno te puede tener envidia y no apreciarte y otro no apreciarte y no tenerte envidia, ¿eh? Pues seguramente que puedan llegar a vilipendiarte y a injuriarte y a juzgarte y a sentenciarte de un modo tremendo, porque ellos no comparten lo que tú has experimentado, has vivido o has dicho. Y a lo mejor es que ellos tampoco son conscientes de sus experiencias y por eso no las pueden compartir. Y muchos, porque no es la primera vez que me pasa, cuando he contado alguna vez muy raramente algunas cosas, luego en privado te vienen y te hablan y cuando están con otra gente ni te miran. Así empieza mi chiquitín. Así empieza este libro. Así empieza, Juan Carlos, Sí, justamente. Y me sí. gusta porque no lo sabes, pero es que estás diciendo lo mismo. Trata de eso, de la sociedad como es. Tú puedes, por resumirlo brevemente, la gente no habla del misterio de lo que ha vivido, de una experiencia vivida en primera persona, como tú estás contándonos y regalándonos esta noche, pero lo ha vivido y por miedo no lo cuenta. Pero la sociedad en algunas facetas es tan absurda que no lo cuenta por miedo, pero cuando escucha a otra persona, en vez de oírla no, sino escucharla, es tan absurda la gente que al revés tratan de reírse, de hacer burla con lo que está contando. Pero luego Sí, sí, sí. cuando te coge a solas, es lo que tú venías contando, es lo mismo que yo tengo aquí, que es que cuando te coge a solas, lo que te hace es un par de preguntas en referencia al misterio. Tú que lo que haces experimentando, cuando vas a, obtienes psicofonías, tal, pero luego, en resumidas cuentas, lo que quiere es exponer su caso, las vivencias que ha vivido, pero te las cuenta a solas. No te las cuenta cuando están los 5 amigos porque Claro, van a reír de él. Pero lo malo es eso, es que primero él, en cuanto escucha a alguien hablar del misterio, como le da miedo, se ríe de ellos. Y la gente es así de claro. contradictoria, es surrealista. Porque se creen más valientes en ese sentido, ¿no? No sea que si no te ríes de una persona que está contando determinadas cosas, vayan a pensar que tú también las has vivido. Entonces, la mejor manera, o piensa que la mejor manera de pasar desapercibido en este sentido es ridiculizar aquello que ellos temen o aquellos que ellos respetan de algún modo. Lo que pasa que es tan mal visto socialmente hablando y por eso lo ridiculizan, Sí que sí. porque es Esa así. es la auténtica y triste realidad. Por eso yo me siento muy orgulloso, sinceramente. No quiero nombrar más el libro para que no sea esto publicidad, pero lo señalo porque es que me siento verdaderamente orgulloso. Por las personas que estáis ahí, por la confianza demostrada y de verdad, Juan Carlos, que abráis vuestro corazón como en mi forma de hablar, porque yo, mis opiniones y humildes conocimientos y mis testimonios que también los expongo al final del libro, yo los he expuesto desde el corazón y te lo digo de corazón también. Reitero las veces que haga falta la palabra corazón. Para mí es auténtico y real lo que se ha puesto aquí. Pongo la mano en el fuego por todos los invitados y te agradezco de corazón, sobre todo esta noche, cosas que me estás demostrando que nunca lo has contado. Estos sueños, vamos a cogerlo con pinzas, que me parecen totalmente significativos. Hombre, Eh, algunos, si yo no recuerdo mal, algunos sí que te lo había contado a ti. Sí, a mí me suena lo que no me sonaba era lo del bar, por ejemplo, lo del Sí, la segunda parte sí que te la había contado. eso es. Es lo que no me sonaba, pero que son tantas, y yo agradecido que quedo por fortuna, que son tantas experiencias las que nos vamos contando con el paso de los años, que te quedas
con el 20%, por decirlo de una manera, pero lo bonito es eso, que la gente se va abriendo en privado y a día de hoy en público. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Yo opino por igual. Esto hace años dices, ¿cómo voy a contar esta experiencia que he vivido? Si se van a reír, van a tener tal. Y no es complejo, es porque te das cuenta de la sociedad que tienes alrededor. Pero ya llega un momento que hablo por mí ahora en primera persona, que he vivido X cosas en mi vida personal buscándolo, sin buscarlo, que es lo que más me apasiona, sin buscarlo, que lo tengo tan sumamente claro, Juan Carlos, que ya es que me da, con todos mis respetos, igual la opinión de la gente de creo, no creo, o sea, yo lo respeto, por supuesto, pero en mi interior me den las explicaciones que me den los parapsicólogos, la ciencia, quien quiera que sea, yo me quedo sobre todo con lo que siente el testigo. Eso para mí es lo principal, de cómo lo vivió y sobre todo cómo lo sintió. Esto es como cuando ves a una persona que te está contando un caso, pero internamente te está transmitiendo sus ojos, que lo está agrandando, que lo está exponiendo de una forma que quiere que quede como espectacular lo que vivió, asimilas, sientes, percibes ese ego de esa persona que tienes delante tuya de la manera que quieres ponerlo en plan protagonismo puro y duro, y luego ves a otra persona que dice, mira, me lo estoy diciendo con tecnicismo, me lo estoy diciendo con seriedad, o pareja que habla en plan paleto, pero el trasfondo, la forma que se expresa la persona y cómo te lo cuenta, es con lo que yo me quedo. Y todos mis Hombre, respetos a ese científico y todos mis respetos a ese paleto, que se aprecia sin querer si te están diciendo la verdad. Y lo tienes que bueno es eso, tener que en muchos claro, casos. claro, tienes que tener claro que la persona sincera normalmente parece sincera y es sincera. Es muy difícil, la mentira es muy difícil mantenerla. La mentira para mí es muy difícil tenerla eternamente dentro de ti. Todo el mundo mentimos alguna vez y el que diga lo contrario para mí miente, por lo tanto ya está mintiendo. En todo el mundo mentimos en alguna vez y nos engañamos, nos autoengañamos para determinadas cosas, entre otras para no admitir nuestras derrotas, nuestros fracasos y nuestras torpezas. Entonces siempre tendemos a echar la culpa a determinadas circunstancias que te rodean para no asimilar precisamente esa torpeza, esa metedura de pata o eso que has hecho mal. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con todo. Hay personas que tienen determinada capacidad para mentir tremendamente. Yo he conocido a personas y a niños con una capacidad impresionante de mentir de una forma bestial, de una forma tremenda, que incluso se han creído la mentira a ellos mismos. Porque para convencer a los demás uno tiene que estar convencido de que lo que está diciendo es verdad, aunque sepa en el trasfondo de su pensamiento que es mentira. Yo he llegado a sacar mentiras a niños que las han mantenido durante meses y meses y meses. Y al cabo de un trabajo exhaustivo, pues hemos llegado, exhaustivo entre comillas, psicológicamente hablando, hemos llegado a conseguir sacar la mentira de esa persona. Y hay gente que miente muy, muy, muy bien. Y son capaces de mantener esa mentira durante años. Y normalmente y habitualmente son son personas con un coeficiente intelectual bastante bueno y con una inteligencia muy elevada, porque son capaces de recordar los detalles exactos de su mentira. Fíjate. No es como aquel que te cuenta la historia como yo te la cuento. Yo te he contado el trasfondo de la historia esta de la pareja esta, de la habitación de lo del medallón, y a lo mejor te he contado unos detalles distintos, pero el trasfondo de la historia más o menos es la misma. A lo mejor Viene a cambia lo que te cuatro. dije de JJ Benítez, al Claro, principio de los principios. claro, Sí, sí. pero el que te miente y te cuenta la mentira con exactitud y pasan 3 años y te la vuelve a contar con los mismos detalles y la misma exactitud, cuidado. Cuidado. O lo tiene escrito y lo ha escrito 14 veces hasta que se aprende palabra por palabra, o cuidado. Uh-huh. O cuidado porque hay algo que no cuadra. O sea, nadie se acuerda. Y luego tenemos una tendencia muy, muy humana de recordar los tiempos pasados y las experiencias pasadas de un modo distinto a como ocurrieron. Porque si son negativas, si son traumáticas, tenemos tendencia a suavizarlas mentalmente por pura protección a nivel psicológico. Y entonces podemos llegar a manipular inconscientemente hablando esa realidad que pasó en el pasado para que no nos marque durante el resto de nuestra vida.
porque nos puede llegar a traumatizar de un modo increíble y puede acarrear secuelas en un futuro de nuestra existencia. Entonces nosotros mismos nos podemos llegar a engañar inconscientemente de nuestro pasado. Por eso es muy importante para mí cuando uno tiene determinadas experiencias, no olvidarlas. Sobre todo si son experiencias de este tipo, ¿no? Que son de difícil explicación o difícil razonamiento humano, ¿no? Hay que intentar recordarlas tal y como pasaron, sobre todo escribirlas también, por supuesto, para que no se te olviden, para que tu propia protección mental no te engañe en el futuro, ni inventes a favor ni inventes en contra, ¿vale? Porque son experiencias Mira, increíbles que la gente puede llegar a tener. puede sonar a oportunismo total, ¿vale? Pero es que te lo tengo que decir en plan amigo porque es que la realidad. Suene oportunismo o suene lo que quieras. Así se inició Respuestas del Más Allá. Así se inició el primer libro mío. Vine de un cementerio toledano abandonado, ¿Mm? viví X fenómenos que ahora no viene al caso porque ya tenemos que terminar, Juan Carlos, Sí, pero fue tan sumamente increíble lo vivido que esa misma noche, viniendo de experimentación, lo único que me pidió el cuerpo fue hacerme un café, sentarme, papel y tinta, y egoístamente dije, o inconscientemente, dije, tengo que escribir línea a línea, línea a línea, todo como lo he vivido de principio a fin, porque no quiero que se me olvide nada. así Nada es. es nada. Que luego días posteriores me puse con la experimentación de Belchite Viejo, con Viana de Cega, con esto, con lo otro, el Moncayo, Sanatorio de Agramonte, etc, etc. Sí, porque quería ya, porque me empecé a viciar y dije, venga, pues voy escribiendo experiencias vividas en primera persona. Y de ahí Respuesta del Más Allá, pero el primer escrito que hice fue el cementerio toledano porque vine con una alteración, con una tensión y una emoción a la vez de los regalos vividos esa madrugada que dije, tengo que escribirlo porque no puedo esperar a mañana para que a ver si se me va a olvidar algún mínimo detalle. Y es que viene acorde, yo creo, con lo que estás diciendo. La psique humana no la comprendemos al 100%, no, pero si hacemos las cosas es por algo, es por algo. Sí, Ya me y aclaro. luego tienes esa tendencia de estar siempre alerta, entonces, como no nos queda más remedio que genéticamente tener esa percepción de estado de alerta, pues siempre tenemos la tendencia a ver las cosas negativas para mantener ese estado, esa excitación, entre comillas, mental, preparados para que pueda venir algún tipo de peligro, porque en realidad somos animales y esto, aunque por mucho que digamos que hemos evolucionado, no dejamos de tener esa memoria genética. Entonces, también tenemos esa tendencia a ver las cosas de un modo negativo para mantener esa alerta despierta, para futuros problemas que puedan llegar a venir. De hecho, tú sabes que los seres humanos en determinadas circunstancias pueden llegar a actuar de un modo que jamás se hubieran imaginado, para salvar su vida, por ejemplo, o salvar la vida de alguien. Hay Eso es. personas que han hecho cosas increíbles que jamás en la vida se hubieran pensado ser capaces de hacer. Sin embargo, la situación les ha provocado ese estado de alerta y esa actuación que han hecho para lo que ellos pensaban que no estaban preparados. Y se llegan a sorprender a sí mismos de poder actuar de esa manera. Y a nosotros nos pasa muchas veces. Bueno, muchas veces. Hay en ocasiones que tú reaccionas de una manera desorbitada en una situación que no se merece tanto, ¿no? Y tú te llegas y te sorprendes a ti mismo. ¿Cómo he podido reaccionar de esta manera tan negativa ante esta situación? Si es algo que me ha pasado 40.000 veces y nunca me ha importado. De repente hoy salto. ¿Por qué? ¿Por qué he Total. saltado? ¿Y para qué me han hecho saltar así las neuronas de mi cabeza? Y hay que preguntarse, en una situación normal, aunque sea negativa, una contrariedad, pues hay a veces que actúas de una forma desacerbada, ¿no? De un modo increíble y que tú a ti mismo te sorprendes. ¿Cómo he podido comportarme de esta manera en esta situación? Que aparte de que es una nimiedad y una tontería, me ha pasado 40.000 veces y nunca me he comportado así. Pues Eso es. no dejamos de sorprendernos a nosotros mismos en ninguno de los sentidos, Eso es. Dani. Y te estoy Eso mirando es. con cara de preocupación, ¿eh? Lo vamos a tener que dejar. Sí, porque es que de verdad me sabe muy mal, pero es que sabes que, mira, llevamos 3 horas como si llevamos una, como si llevamos 18, pero es Cinco que estamos minutos. hablando de lo principal, que es el trabajo. Dos cosillas te quería comentar. Mm. Lo primero, que me he sentido mal luego durante la charla porque, jolín, me pongo en la otra parte
y no ha sido serio por mi parte. Cuando te he dicho al inicio de los inicios lo de que los premios Interestelar, que si te ha cambiado la vida, te lo he dicho en plan confianza de... Que ya lo sé, ya lo sé. Como si estuviésemos en privado, pero hay que ser sí, que serio en la sí. vida y pido disculpas tanto Que a no, los que no, premios que no, que no, Interestelar que no, como a ti. que yo sé Lo que digo no, en que no. plan amiguismo, no en Claro que sí. Si no pero pasa nada. todos mis respetos, Hombre, que esos premios se los den a quien se los den, mis respetos vayan por delante, por supuesto, y mi respeto a quien crea estos premios. que no te preocupes, que yo no Bueno, me lo tomo a mal. Yo lo he ya, entendido ya, como una, no sé, una bromilla, yo pero qué es sé. que ha sido una bromilla, ya está, Claro, por eso te literalmente. digo, No ha sido ironía en plan menosprecio para nada, ¿eh? Para no te nada. preocupes, que si vienes aquí te invitaré a un vino igual. Que tenía miedo a ver si las aceitunillas al menos espero haberme la ganado hoy. No, no, tú por eso no te preocupes. Yo ni me acordaba ya, o sea que fíjate. No, hombre, pero me da un poquillo de cosa. Y una cosa que no tiene bueno, dejar claro que me ha parecido muy interesante, porque ha sido muy variado, yo creo, Juan Carlos. Hemos hablado de diversas cosas, no solamente vamos a hablar de esto y ya está. A lo que surja, que es lo bonito, y hemos conversado y me lo pasa muy bien, realmente. Una cosa que hoy me he enterado en las redes sociales, que me parece muy importante, aunque no tenga que ver nada con la charla de hoy. Para la violencia de género han creado ahora un gesto, ¿vale? Y quien lo desconozca y vea este vídeo algún día, aunque no tenga que ver nada, vuelvo a reiterar, pero como me parece sumamente importante, lo digo. Eh, Quien esté en las redes sociales y en pantalla haga así, cierre el dedo y lo baje, es que está sufriendo violencia de género. Entonces, creo que es importantísimo que se sepa. El gesto es hacer así y así. Pero eso es importantísimo, ¿para qué? Para quien esté viviendo maltrato físico en su casa y Y no es, necesite pedir ayuda, socorro, y pues no es más fácil llamar por teléfono. y si no se lo tienen permitido, sea el hombre a la Y, mujer o la mujer al hombre, también hay que decirlo todo. y si no le tienen permitido llamar por teléfono, ¿le tienen permitido estar chateando con alguien a través de una red social? Juan Carlos, a mí me ha parecido importante, es que le Es podemos que, buscar tres pies al gato, pero no sé, puedes yo. estar hablando con un amigo en privado o con cualquier persona, lo que fuere, y tienes detrás a tu marido o a tu mujer, que lo incluyo, ¿vale? Sea, mira, la alarma, sea quien sea, quien está sufriéndolo, padeciéndolo por desgracia, yo creo que es importante saber que haciendo así ya se entiende que ese Me vas a gesto... perdonar, Dani, pero es que me parece absurdo. En algún ¿Sí? momento de la vida cotidiana, esa persona que sufre esa determinada violencia estará sola. Y en ese momento que esté sola, bien puede llamar por teléfono, bien puede avisar al vecino, bien puede ir a la Guardia Civil y denunciar. Yo no quiero abrir debate porque No, ya tenemos que terminar, Juan Carlos. que sí, yo te Pero digo, pero que me respetando parece todo totalmente eso, respetable que a ti te pero parezca absurdo y a mí me parezca importante. me Esto ya parece cada uno. mucho, fíjate, me parece mucho más peligroso que una persona que tiene a su acosador detrás, a su violador no, quería decir persona que es violenta, detrás, Violencia de género en general. que delante de ella haga el gesto, me parece mucho más provocador y más peligroso que esperar a que esa persona se vaya a trabajar, al bar a tomar o lo que sea, donde se tenga que ir o a comprar, Yo ¿eh? te estoy Y hablando llamar de. por teléfono a la Guardia Civil. Vamos, yo creo que es mucho más rápido de la manera que yo te digo y mucho menos peligroso, porque si la persona se entera de que estás haciendo gestos, ojito. No sé si me explico. Yo, si te ha explicado perfectamente. Y yo el ejemplo que quería dar es de que está detrás o está en otra habitación o lo que fuere, y me refiero que tú mismo con tu torso te estás tapando. Entonces me parece importante de que en las redes sociales, si haces así, ya se entiende que se está creando violencia de género en ese hogar. Pero que nos mantenemos en eso, que era simplemente que me ha parecido importante, y como a mí personalmente me ha parecido importante, pues lo expreso por aquí para que si alguien, por desgracia, está viviéndolo, reitero, sea hombre, sea mujer, si está viviendo, padeciendo violencia de género, aunque no tenga que ver nada con todo lo que hemos hablado, pero a mí me ha parecido muy interesante, pues dicho está, oye, que si de 10 personas, 500 personas pueden ver esta charla de tú a tú contigo esta noche, le sirve a una sola persona lo que acabo de decir,
yo me quedaré muy orgulloso por ello. Así que, si te parece, lo dejamos ahí. Sí, 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 yo me parece Espero muy bien. que Yo me opiniones parece muy habrá. bien todo lo que sea para ayudar a aquella Ayudar, persona que está ayudar. sufriendo determinadas violencias o acosos. Me parece muy bien. Lo que pasa que hay determinadas cosas, pues perdóname, que no me entran. Que sí, que pueden servir. Yo no digo que no puedan servir, pero no me entran. Si tienes el acosador al lado, ¿cómo te arriesgas a que te vea hacer determinados gestos? Porque entonces lo va a interpretar mal. Que Juan ¿No Carlos, será, no será mucho mejor que hagas el gesto cuando no esté? Pienso yo, vamos. yo lo que sé que es un símbolo. Tú estás en la calle y en el metro y ves a un policía de frente mientras estás andando con tu pareja y le haces así y ese gesto puede ayudar a que el policía lo ve y puede ayudar, y en vez de que sirva como en las redes sociales, como te he puesto el ejemplo, también se puede hacer físicamente en la calle y ayuda de que lo está diciendo sin decirlo, en voz propia. Oye, mira, que esto es como todo, No me quiero que meter en yo escucho berenjenales, y Dani, no me quiero meter en berenjenales, pero que veo muchas tonterías yo también que si no las tú vas, entiendo si y tú ya vas está. con tu pareja y ves a un guardia civil o a un policía y le tienes que hacer así con la mano para decir para indicarle que tu marido te está dando de leches o tu mujer te está dando patadas, pues no es más fácil salir un momento y decir, oiga, protéjame usted, que este señor o esta señora me está pegando todos los días. ¿No será Va a mucho ser, más rápido y más sí, sí, directo que hacer el gesto? Vamos, digo yo sí, que no lo sé. sí, yo te entiendo, pero va a ser la pescadilla que se muerde la cola, que estamos con lo mismo, que si ha servido de ayuda, perfecto, Mejor, mejor, y sí. si ha servido como absurdez, pues perfecto No, también. no, toda la Yo, ayuda siempre es bienvenida, sobre todo para aquellas personas que realmente lo pasan mal y que son víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sean así es. mujeres, niños, niñas u hombres, que los hombres, aunque nadie se lo crea, también sufren violencia de género, ¿eh? Por eso lo he dicho dos veces, si te has dado cuenta. Lo he Mm. puntualizado dos veces, sea el sexo que sea. Eso me parece muy importante también. Que tanto lo sufren ellas, por desgracia, en su mayoría hay que reconocerlo, Por supuesto, claro. pero aunque sea en su mayoría, también hay una minoría del otro sexo. Y eso muchas veces se cierra, Se olvida. reserva esa información, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, ahora sí que sí, que muchísimas gracias de corazón, de verdad, me lo pasa muy bien, como tantas conversaciones que tenemos de madrugada, pero en esta ocasión nos hemos visto las caras y a quien le haya parecido interesante, pues genial. Muchísimas gracias a quien vea esto en un futuro, y Juan Carlos, enhorabuena por el premio Interestelar, que para mí personalmente es más que merecido, de verdad. Y que muchísimas gracias por todo, Juan Carlos, un placer. Muchas gracias a ti. Yo insisto, muy contento por el premio, pero muy agradecido siempre a todos aquellos votantes, oyentes, que han tenido la amabilidad de elegirnos. Y por supuesto, y como siempre digo, sin ellos, tú lo sabes también como yo, esto que hacemos no tendría ningún sentido. Está clarísimo. Es Un así. fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Hay que ser agradecido y tú lo eres. Está clarísimo. Muchísimas gracias por todo. Venga, un fuerte abrazo a los que lo vean, lo hayáis visto, y gracias como siempre, Juan Carlos. Aquí estamos, ¿vale? Hasta luego. Saludos.